que iluminaba el camino hacia la casa del novio, no le parecía a Livia el fuego sagrado de Himeneo, llamado a disipar la oscuridad y otorgar la bendición a la nueva familia, sino una lengua furiosa y hambrienta de una hoguera funeraria, en la que, viva, en una agonía dolorosa, ardían su juventud despreocupada, sus ingenuos sueños de muchacha y su propia alma, convirtiéndose en un puñado de ceniza gris, inútil para cualquiera. Ese fuego no calentaba, quemaba, y su calor penetraba a través de la tela densa del velo azafranado que ocultaba su rostro de las miradas ávidas e impúdicas de la multitud que aullaba. Pero aquel velo, símbolo de modestia y pureza, en realidad la asfixiaba más que el lazo de cáñamo del verdugo, obligándola a aspirar a bocanadas un aire viciado, impregnado de olor a humo y a vino barato. El cinturón de lana que ceñía su cintura y estaba anudado con un complejo y apretado nudo hercúleo, se sentía en el cuerpo no como un atributo sagrado que prometía fertilidad y un vínculo duradero, sino como una cadena pesada y herrumbrosa que encadena a una esclava fugitiva al banco de una galera, donde por delante solo hay trabajo interminable, dolor y muerte bajo el silbido del látigo del capataz. Aquella tarde, Roma no solo hacía ruido, rugía, se estremecía con el golpeteo de cientos de pies, celebrando la gran unión de dos antiguos linajes patricios. Pero para Livia, ese estruendo triunfal, esos gritos ebrios y esas canciones obscenas que, por tradición, se lanzaban a los recién casados, eran como el bramido de las fieras en la arena del Coliseo, fieras que ya habían olido la sangre fresca y ahora, impacientes, golpeaban con la cola, esperando a que empujaran a la víctima a la arena. Ella caminaba, y cada paso sobre la calle empedrada le retumbaba en las sienes como el golpe sordo de un martillo que clavaba los clavos en la tapa de su propio ataúd, pues Livia conocía aquella verdad terrible y helada, cuidadosamente escondida tras el brillo de las joyas de oro, tras la blancura de las columnas de mármol y tras las sonrisas falsas de los invitados. No la estaban entregando en matrimonio, la estaban vendiendo, cínica y calculadamente, como se vende en el mercado una yegua de raza con buen pedigrí, para apuntalar la posición del padre en el Senado, ya tambaleante y resquebrajada. Su padre, aquel hombre majestuoso con una toga blanquísima, caminaba a su lado, irradiando orgullo y autosatisfacción. Sonreía a los transeúntes, aceptaba felicitaciones, pero Livia sentía cómo su mano, apoyada en su hombro, pesaba con la gravedad de una traición, porque él, quien debía protegerla de todo el mundo, había firmado con sus propias manos su sentencia, cambiando la felicidad de su hija por votos en la curia y el perdón de viejas deudas. Y el comprador en ese trato, el que pagó el precio más alto, era Marco Valerio, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros incluso entre los guerreros más valientes, un hombre con los ojos fríos y absolutamente vacíos, como las cuencas de una estatua de mármol, donde jamás se reflejaban ni compasión, ni calor, ni siquiera el simple cansancio humano. Su crueldad era proverbial. En los rincones más oscuros de la Subura corrían leyendas sobre ella. Decían que gozaba del dolor ajeno, como un sibarita goza de un manjar exquisito. Pero en la alta sociedad, en ese mundo resplandeciente de hipocresía, sus vicios se callaban, apartando la mirada con pudor, porque era rico, influyente, y procedía de una estirpe cuyas raíces se remontaban a los tiempos de los reyes. La comitiva avanzaba despacio, como si el propio destino intentara aplazar el momento del derrumbe inevitable, y Livia, a través de la tela semitransparente del velo, veía los rostros de la gente deformados por los reflejos del fuego, amigos, parientes, clientes de su padre, y todos le parecían demonios, llegados a un aquelarre para atestiguar su caída. El niño que iba delante con una antorcha de espino le parecía un mensajero del inframundo, y los flautistas, cuya música debía ahuyentar a los malos espíritus, en realidad, así le parecía, los invocaban, llenando el aire de sonidos inquietantes y chillones que helaban la sangre. Livia recordó cómo, aquella misma mañana, cuando la preparaban para la ceremonia, la vieja nodriza lloraba mientras le peinaba el cabello con la punta de una lanza. Un antiguo rito que simbolizaba que la madre de la novia no había muerto de forma violenta. Pero hoy esa lanza parecía un presagio, una promesa de que la violencia sería la compañera eterna de su nueva vida. Las 6 trenzas, colocadas alrededor de la cabeza, le tensaban la piel, provocándole dolor. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el horror que le aprisionaba el corazón con una coraza de hielo, impidiéndole respirar, impidiéndole pensar, dejando solo un instinto: huir. Huir sin mirar atrás, hasta que los pies se le desgarraran en sangre.
Pero no había a dónde huir, porque Roma era una jaula, y su deber con la familia era el cerrojo de esa jaula. Cuando por fin llegaron a la casa de Marco Valerio, aquel edificio monumental que parecía más una fortaleza que un hogar, Livia sintió que se le doblaban las piernas, que el suelo se le iba de debajo de los pies, como si la propia tierra se negara a sostenerla en el camino hacia aquel lugar maldito. La entrada estaba adornada con guirnaldas de flores y cintas de lana, pero en la luz temblorosa de las antorchas, esas flores parecían marchitas, muertas, y las cintas recordaban vendas empapadas de sangre vieja. Según la costumbre, debía untar los jambas de la puerta con grasa de lobo y aceite para ahuyentar a los malos espíritus y atraer la prosperidad. Y cuando le acercaron la copa con aquella mezcla nauseabunda, sus dedos temblaban tanto que casi dejó caer el recipiente. El olor a grasa rancia le golpeó la nariz, provocándole náuseas, pero se obligó a tocar la piedra fría, dejando en ella una marca grasienta y brillante. Y en ese instante le pareció que ella misma marcaba la entrada de su mazmorra, que firmaba su consentimiento para convertirse en parte de ese espacio sombrío y opresivo. Luego llegó el momento que más temía, el ritual del rapto, cuando el novio debía arrancarla de las manos de su madre, imitando el antiguo rapto de las Sabinas. Pero Livia no tenía madre. Había muerto hacía tiempo, dejándola al cuidado del padre. Por eso la protegían tías y sirvientas, cuya resistencia era floja y fingida. Marco Valerio dio un paso hacia ella, y por primera vez esa noche lo vio tan de cerca. Su rostro, iluminado por los reflejos rojos del fuego, parecía una máscara moldeada en cera, con una expresión fija de superioridad desdeñosa. No la miraba a los ojos, la miraba como a una adquisición, valorando su porte, la figura escondida bajo la túnica, comprobando si no lo habían engañado en el trato. Sus manos, fuertes y duras, la agarraron, y en ese contacto no había ni una gota de ternura, solo el derecho imperioso del propietario que reclama lo suyo. La arrancó de la multitud de parientes, y Livia sintió que por dentro se rompía algo, el último hilo que la unía al pasado, a la infancia, a la esperanza de felicidad. La alzaron en brazos para cruzar el umbral, pues se consideraba un mal presagio que la novia tropezara al entrar en la casa del marido. Pero Livia sabía que ya ninguna señal importaba. La desgracia no solo estaba en el umbral, ya había entrado, ya se había instalado en esas paredes, esperando a su víctima. Cuando sus pies tocaron el suelo del atrio, sintió el frío del mosaico incluso a través de las sandalias, y ese frío comenzó a subirle por las piernas, agarrotándole los movimientos, convirtiéndola en estatua. El atrio estaba lleno de gente, pero aquí reinaba una atmósfera distinta a la de la calle, más silenciosa, más tensa, como si las paredes de aquella casa hubieran absorbido el miedo de todos los que vivieron allí antes y ahora lo exhalaran, envenenando el aire. A lo largo de los muros se alineaban los bustos de los antepasados de los Valerios. Sus ojos vacíos y blancos la miraban con condena y altivez, como preguntando: ¿quién eres tú para entrar en nuestro linaje? ¿Eres lo bastante sumisa para llevar nuestro nombre? En el centro del salón, junto al altar doméstico, ya esperaban los sacerdotes. El Flamen Dialis con su extraña gorra, y el pontífice, listos para celebrar la confarreatio, el tipo de matrimonio romano más severo, más antiguo y más terrible, prácticamente imposible de disolver. Ese rito entregaba a la mujer al poder del marido por completo, sin reserva, privándola del derecho a la propiedad, a la protección, a sí misma. Pasaba de la autoridad del padre a la del marido, cambiando un amo por otro, más cruel e imprevisible. Condujeron a Livia hasta el altar, y ella se colocó junto a Marco, sintiendo el olor de caros perfumes que emanaba de él, mezclado con el del sudor y el vino, un olor que desde entonces la perseguiría cada noche, provocándole repugnancia y terror. El sacerdote empezó a recitar las plegarias. Su voz, monótona y chirriante, sonaba como una sentencia. Las palabras caían en el silencio del salón como piedras pesadas, sellando su destino. Le ofrecieron pan de espelta, símbolo de aquel matrimonio, y cuando arrancó un trozo para comerlo junto con el marido, el pan le pareció seco como la arena del desierto y amargo como el ajenjo. Lo tragó con dificultad, sintiendo cómo le arañaba la garganta, y cada bocado era un acto de capitulación, el reconocimiento de su derrota. Donde tú seas gallo, yo seré galla, pronunció la fórmula tradicional, y su voz, normalmente sonora y limpia, salió apagada, como desde debajo de la tierra. Esas palabras, que debían significar unidad y fidelidad, para ella sonaban como el juramento de una esclava que promete servir a su amo hasta el último aliento. Marco Valerio ni siquiera asintió. Apenas esbozó una sonrisa en la comisura.
aceptando su juramento como algo debido, como un tributo que un pueblo vencido está obligado a pagar. Le puso en el dedo un anillo de hierro, sin piedras ni adornos, simple y tosco, y el frío del metal le quemó la piel como una marca al rojo vivo sobre el pellejo del ganado. Ahora le pertenecía, no a Dios, ni a Roma, ni a sí misma, a él. La ceremonia continuó, pero para Livia el tiempo se detuvo. Se comprimió en un único punto de dolor y desesperación. Veía cómo los invitados se acercaban, los felicitaban, les deseaban felicidad y muchos hijos, pero los rostros se le desdibujaban, convirtiéndose en manchas, y las voces se mezclaban en un zumbido sin sentido. Vio a su padre, que permanecía a un lado, satisfecho, frotándose las manos como un mercader que ha colocado con éxito una mercancía vieja, y en ese instante, en su corazón, donde antes vivía el amor filial, brotó el primer retoño del odio, negro, venenoso, devorador. Comprendió que en ese mundo estaba completamente sola, que nadie vendría a ayudarla, que los dioses a los que rezó desde niña eran sordos a sus súplicas, o peor aún, estaban del lado de esos hombres, de esos árbitros de destinos, que consideraban a la mujer solo un recipiente para engendrar herederos y un instrumento para intrigas políticas. Cuando terminó la parte oficial y a los invitados los invitaron al banquete, Marco, sin decir palabra, la agarró de la muñeca, no de la mano, sino de la muñeca, con dureza, apretándole los huesos finos hasta hacerle daño, y la condujo fuera del atrio, hacia el interior de la casa, allí donde estaban los aposentos privados. Ese camino por pasillos iluminados por lámparas de aceite mortecinas le pareció un descenso al Hades. Las sombras danzaban en las paredes, tomando formas extrañas y amenazantes. El silencio se volvía cada vez más denso y pesado, presionándole los oídos. Los sirvientes que se cruzaban con ellos se pegaban a los muros. Bajaban la vista al suelo, intentando volverse invisibles. Y en sus posturas, en su miedo, Livia leía su futuro. Sabían cómo era su amo. Sabían qué ocurría tras las puertas cerradas de su dormitorio. Y la compadecían. Pero esa compasión era inútil. Solo la humillaba, subrayando su impotencia. Marco empujó una pesada puerta de roble y entraron en el dormitorio. Una estancia enorme, sumida en la penumbra. El aire estaba viciado, impregnado de olor a almizcle y a algo más, dulzón y nauseabundo. En medio se alzaba el lecho, enorme como un catafalco, cubierto con colchas púrpuras, y al verlo a Livia, la invadió el pánico, un terror animal, incontrolable, que le cortó la respiración. Retrocedió, pero Marco no le soltó la mano. Apretó aún más los dedos hasta hacerla gritar de dolor, y ese grito, débil y lamentable, pareció incitarlo. La giró hacia él, y ella vio sus ojos muy de cerca. En ellos no había pasión, ni siquiera lujuria en el sentido habitual, solo una fría curiosidad de vivisector, dispuesto a abrir un ser vivo para ver cómo está hecho por dentro. «Ahora eres mía, Livia», dijo en voz baja, y su voz sonaba como el susurro de hojas secas en un cementerio. «Olvida todo lo que fuiste. Olvida a tu padre, a tus amigas, tus estúpidos sueños. Aquí no existe Livia de la gens Julia. Aquí solo existe la esposa de Marco Valerio. Y aprenderás a ser una buena esposa, o yo te enseñaré». Extendió la mano y le arrancó el velo de un tirón, con brusquedad, de modo que las horquillas que sostenían el peinado se le clavaron dolorosamente en el cuero cabelludo. La tela azafranada cayó al suelo, destacando como una mancha viva sobre el mármol oscuro, y a Livia le pareció que era su propia piel la que caía, arrancada en vida. Se quedó ante él, temblorosa e indefensa, con su túnica nupcial, que ahora le parecía un sudario, y sintió cómo la mirada del marido se deslizaba por su cuerpo, pegajosa y pesada, dejando huellas sucias. Él no se apresuraba, saboreaba el momento, se embriagaba con su miedo como un vampiro con la sangre, y esa tortura psicológica era peor que cualquier violencia física. La rodeó, observándola como mercancía en el mercado. Le tocó el cuello, deslizó el dedo por la línea de la columna, y ese contacto la hizo estremecer como si le hubieran dado una descarga. «Tiemblas», constató con una sonrisa torcida. «Eso está bien. El miedo es el comienzo de la sumisión, y la sumisión es la única virtud que necesito de una mujer». Se apartó hacia la mesa, se sirvió vino, lo bebió de un trago sin apartar los ojos de ella, y en ese gesto había tal certeza de impunidad, tal poder absoluto, que Livia comprendió. Resistirse era inútil. Cualquier palabra, cualquier gesto de protesta solo lo excitaría, haría su crueldad aún más refinada. Recordó los consejos de sus tías. «Aguanta, hija mía. Cierra los ojos y piensa en Roma.
Es el destino de todas las mujeres. Pero, ¿cómo pensar en Roma cuando te arrancan el alma con tenazas? ¿Cómo aguantar cuando tu propia existencia se convierte en humillación? Aquella noche, mientras fuera las celebraciones seguían retumbando, mientras los invitados brindaban por la salud de los jóvenes y su padre recibía felicitaciones por el trato cerrado, Livia murió. La niña que amaba correr por el jardín, que leía versos de Catulo y soñaba con el amor, desapareció. Se disolvió en la oscuridad del dormitorio de Marco Valerio. En su lugar quedó solo un cuerpo que era desgarrado, quebrado y sometido, y una minúscula chispa de razón, escondida en el rincón más lejano de la conciencia para no enloquecer de dolor y asco. Yacía sobre las sábanas púrpuras, mirando al techo con los ojos secos y muy abiertos, escuchando la respiración pesada del monstruo dormido a su lado. Y en ese silencio, roto solo por el ronquido del marido, nacía una nueva Livia, fría, vacía y terrible como la muerte. Aún no sabía cómo se vengaría, aún no sabía qué sería la causa de la caída de aquella casa, pero la semilla de la venganza ya había caído en la tierra fértil de sus sufrimientos, regada con lágrimas y sangre, y sin duda germinaría, atravesaría piedra y cemento para florecer un día como una flor venenosa de represalia. Por ahora, simplemente yacía mirando la oscuridad, y la oscuridad la miraba de vuelta, acogiéndola como a una hija, prometiéndole la fuerza que solo concede la desesperación total y absoluta, cuando ya no queda nada que perder salvo las propias cadenas. Los primeros rayos del sol, que tímidamente se filtraban entre las pesadas cortinas, no trajeron la alegría habitual de un nuevo día, sino que iluminaron sin piedad las ruinas en las que se había convertido la vida de Livia en una sola noche. Yacía inmóvil, temiendo moverse, temiendo incluso respirar demasiado fuerte para no despertar al monstruo que roncaba a su lado. El cuerpo le dolía como si la hubieran pasado por las muelas de un molino. Cada centímetro de piel ardía por los toques ajenos y bruscos, pero el dolor físico era insignificante comparado con el vacío que reinaba en su interior. Se sentía destripada, sucia, profanada, como un vaso sagrado en el que hubieran orinado bárbaros borrachos. Marco Valerio dormía, despatarrado en el lecho como dueño y señor. Su rostro, en el sueño, parecía casi tranquilo, pero incluso en esa calma se transparentaba la amenaza, la crueldad latente del depredador que solo se ha saciado por un momento y pronto volverá a tener hambre. Livia, con cuidado, procurando no hacer crujir el lecho, se deslizó al suelo, sobre el mármol frío, que le pareció el único objeto honesto y puro de esa habitación. Quería lavarse aquella noche, arrancarse la piel impregnada del olor de su sudor y de su semen, pero sabía que ninguna agua, ningún perfume podría limpiar su alma de la marca que él le había quemado con su posesión. Los días se arrastraron en una cadena gris y pegajosa, fundiéndose en una pesadilla interminable, donde el tiempo no se medía por horas, sino por ataques de miedo y humillación. Marco Valerio no buscaba en ella ni interlocutora, ni amiga, ni siquiera simplemente a un ser humano. Para él era un trofeo, un testimonio vivo de su éxito, un juguete caro que había comprado y que ahora tenía pleno derecho a usar como quisiera. No la golpeó de inmediato. No, su crueldad era más fina, más sofisticada. Empezó por destruir metódicamente, paso a paso, su voluntad, por borrar su personalidad, convirtiendo a la orgullosa Patricia en una sombra muda. «Tu voz me irrita», le dijo una vez durante la cena, hurgando con desgana en un plato de zorzales asados. «Es demasiado sonora, demasiado viva. En mi casa las mujeres deben hablar en susurros o guardar silencio. El silencio es el mejor adorno para una esposa». Y Livia calló. Aprendió a hablar tan bajo que apenas se distinguían sus palabras. Aprendió a responder con monosílabos, con la mirada baja para no cruzarse con su mirada pesada y opresiva. Pero ni siquiera el silencio la salvaba de su ira. Él encontraba motivos para disgustarse en todo, en cómo caminaba, en cómo se sentaba, en cómo sostenía la copa. «Caminas como una plebeya», siseaba, agarrándola dolorosamente del codo cuando pasaba. «¿Dónde está tu gracia? ¿Dónde la educación por la que tu padre me arrancó 3 pieles de dote? Endereza la espalda, mira al suelo, debes deslizarte, no pisotear». Y ella enderezaba la espalda, aunque quería encogerse en una bola. Miraba al suelo, estudiando los dibujos del mosaico hasta que le dolían los ojos, con tal de no ver su rostro torcido de rabia. Convirtió su vida en un examen interminable imposible de aprobar, porque las reglas cambiaban cada día según su humor, la cantidad de vino, la suerte en el juego o las intrigas políticas del Senado. Si regresaba a casa de mal talante, Livia sabía, la tormenta era inevitable.
Ella se convertía en el pararrayos de su furia, en el blanco de su sadismo. Un día llevó a casa invitados, sus amigos, patricios igual de cínicos y depravados, para quienes Roma no era una ciudad sagrada, sino un comedero. Reclinados en el triclinio, bebían falerno, reían, comentando chismes y precios de esclavos, y Livia debía sentarse cerca, en una silla de respaldo alto, recta e inmóvil como una estatua de la diosa Vesta, símbolo de virtud y recato de la casa de los Valerios. Pero a Marco no le bastaba. Necesitaba mostrar su poder sobre ella, humillarla en público para elevarse ante sus compañeros de copas. «Mírenla», dijo en voz alta, señalando a Livia con la copa, derramando vino. «Mi preciosa esposa, pura como la primera nieve, fría como el hielo». Pero, ¿saben qué se esconde bajo ese hielo? Nada. Vacío. Es aburrida, amigos míos. Aburrida hasta el bostezo. Livia, levántate». Ella se levantó despacio, sintiendo cómo la sangre se le iba del rostro, cómo el corazón le latía en la garganta. Las miradas de los hombres, grasientas y evaluadoras, se deslizaron sobre ella, desnudándola, palpándola. Le parecía que estaba ante ellos desnuda, expuesta para diversión de la multitud. «Sirve vino a mis invitados», ordenó Marco. «Pero no como anfitriona, sino como criada. Muéstrales que sabes ser útil». Era un insulto inaudito. Una matrona, esposa de un senador, no debía servir a la mesa. Era trabajo de esclavos. Pero Livia sabía que si se negaba, si mostraba la menor sombra de desobediencia, las consecuencias serían terribles. Tomó la pesada jarra, le temblaban las manos, y rezó a todos los dioses para no derramar ni una gota. Rodeó los lechos llenando las copas, sintiendo las manos pegajosas de las miradas, oyendo las bromas de doble sentido que lanzaban los invitados. «Está buena, Marco», soltó una carcajada uno de ellos, gordo, con la cara brillante de grasa. «¿Me la prestarías una noche? Yo le enseñaría a ser más divertida». «¿Quién sabe, Lucio? ¿Quién sabe?», respondió Marco con pereza, mirando a su esposa entornando los ojos. «Todo tiene su precio». Livia se quedó inmóvil. La jarra casi se le resbaló de las manos. Él mercadeaba con ella, mercadeaba allí mismo, a la mesa, como con un objeto, como con ganado, y ninguno de esos nobles varones se indignó. Nadie defendió el honor de una mujer. Al contrario, reían, encontrando la broma graciosa. En ese instante, comprendió que para ellos no era una persona. Era una función, un objeto con ciertas propiedades, pero sin alma ni derechos. Las noches eran aún peores que los días. Marco entraba en el dormitorio borracho. Apestaba a alcohol y a perfumes ajenos. No ocultaba que visitaba lupanares o mantenía amantes. Al contrario, presumía de ello, contándole a Livia los detalles de sus aventuras, comparándola con mujeres de pago, y la comparación siempre iba en su contra. «Eres un tronco, Livia», decía, echándose sobre ella con todo su cuerpo pesado y sudoroso. «No sabes dar placer. Aprende de las putas. Ellas saben cómo complacer a un hombre. Y tú solo sirves para parir herederos. Pero ni con eso cumples. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde el heredero de los Valerios? Estás vacía como tu cabeza». La tomaba con brusquedad, sin preámbulos, causándole dolor, y ese dolor era lo único que sentía. Aprendió a apagarse, a irse de sí, a abandonar su cuerpo en esos momentos. Miraba el techo, contaba las grietas del yeso, recordaba poemas de la infancia, construía en la imaginación palacios donde era libre y feliz. Pero cada vez que él terminaba y se apartaba de ella, jadeando, la realidad volvía, desplomándose sobre ella con todo su peso. Corría a la bañera, se frotaba la piel con una esponja áspera hasta enrojecerla, hasta sangrar, intentando borrar sus manos, pero la suciedad se había incrustado demasiado hondo. Se metió bajo la piel, en la sangre, en los huesos. Pronto comenzaron las palizas. Al principio fueron empujones accidentales, bofetadas en arrebatos de ira, pellizcos que dejaban moratones en lugares ocultos por la ropa. Pero poco a poco la violencia se volvió norma, parte de su vida cotidiana. Marco la golpeaba porque la sopa estaba demasiado caliente, porque suspiró demasiado fuerte, porque afuera llovía. La golpeaba simplemente porque podía, porque ella estaba cerca, indefensa y sin respuesta. «Tú tienes la culpa», decía, secándose las manos después de otra paliza. «Me provocas con tu estupidez, con esa cara mustia. Sonríe. Quiero ver una esposa feliz». Y ella sonreía. Con los labios rotos, entre lágrimas, estiraba la boca en una mueca horrible y antinatural, parecida a la risa de un cráneo, con tal de que él parara. Se convirtió en maestra del disfraz. Aprendió a cubrir los moretones con albayalde y polvos. Aprendió a llevar ropas cerradas incluso en pleno calor.
Aprendió a mentirle a su padre y a sus hermanos cuando, de tarde en tarde, la visitaban. «Estoy bien, padre», decía, sentada a la sombra del pórtico para que él no viera la mejilla hinchada. «Marco es estricto, pero justo. Se preocupa por mí». El padre asentía, satisfecho. No necesitaba la verdad. Necesitaba la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que su alianza política era sólida. No quería ver el miedo en los ojos de su hija. Prefería no notar cómo se estremecía ante cualquier ruido brusco, cómo había adelgazado y se había consumido. Para él, ella era un proyecto exitoso, y no pensaba reconocer su error. Lo más humillante fue que Marco empezó a llevar mujeres a la casa. Al principio eran visitas secretas, pero pronto dejó de ocultarse. Heteras, bailarinas, rameras baratas de la calle. Atravesaban el atrio riendo y haciendo sonar sus brazaletes. Ocupaban los aposentos de invitados y, a veces, incluso el dormitorio conyugal, expulsando a Livia a dormir en el cuarto de los sirvientes. «Aprende de ellas», le soltaba al pasar con otra amante colgada de su brazo. «A ver si por fin entiendes algo en esta vida». Una vez organizó un banquete e invitó a las cortesanas más famosas de Roma. Livia debía estar presente, sentarse en la cabecera como anfitriona y presenciar aquella orgía. El vino corría a raudales, las mujeres bailaban medio desnudas, los hombres perdían el rostro humano, convirtiéndose en animales lujuriosos. Marco, borracho y desenfrenado, se sentó en las rodillas a una hetera pelirroja. Le daba uvas, la besaba ante los ojos de su esposa y, de pronto, como si recordara a Livia, gritó: esposa, ven aquí». Livia se levantó. Las piernas se le volvieron de algodón. Se acercó al lecho de su marido, procurando no mirar a la muchacha semidesnuda que la observaba con descaro. «Quítale las sandalias», ordenó Marco, señalando a la hetera. «A mi invitada se le han cansado los pies. Lávalos y úntalos con aceite». En la sala cayó un silencio pesado. Incluso los invitados borrachos se callaron, comprendiendo que estaba ocurriendo algo que rebasaba todos los límites, una violación de cualquier norma imaginable. Una matrona romana, hija de un patricio, lavándole los pies a una prostituta. Aquello era una caída al abismo, el pisoteo definitivo del honor. Livia miró a su marido. En sus ojos ardía una chispa diabólica. Esperaba, ansiaba su humillación. Era su triunfo, su prueba de poder absoluto. «¡Vamos!», rugió él. «¿O quieres que ordene que te azoten aquí, delante de todos?». Livia se arrodilló lentamente. El mundo se estrechó hasta reducirse a los talones sucios de la hetera, al olor de perfumes baratos y de aliento a alcohol. Tomó la escudilla con agua. Sus manos se movían mecánicamente, como si no fueran suyas. Desató las correas de las sandalias, se las quitó, hundió los pies de la mujer en el agua. La hetera soltó una risita y le dio un empujón con el pie en el hombro. «Más cuidado, vaca, el agua está demasiado fría». Marco soltó una carcajada, y los demás lo siguieron. Se reían de ella, de su deshonra, de lo bajo que había caído. Y en esa risa, en ese tintinear, en ese chapoteo de agua, algo murió en Livia para siempre. Murió la esperanza de salvación, murió la fe en la justicia, murió el miedo. Solo quedó un vacío helado, cristalino. Secó los pies de la hetera con una toalla. Se los ungió con aceite, se levantó y, sin mirar a nadie, salió de la sala. Tras ella llegaron abucheos y silbidos, pero ya no los oía. Caminó por los pasillos de su casa, que se había convertido en su prisión, en su cámara de tortura, y no sentía nada. Entró en su cuartucho, a donde su marido la había trasladado. Se sentó en la cama dura y miró sus manos. Aún olían a aceite y a pies ajenos. Empezó a frotárselas con furia, hasta que le dolió, arrancándose la piel, pero el olor no desaparecía. Entonces comprendió. Ese olor estaría con ella para siempre. El olor de la esclavitud, el olor de la cosa. La noche cayó sobre Roma, sofocante y pesada. En la casa se apagaron los sonidos del banquete. Los invitados se fueron o se quedaron dormidos allí mismo, en el triclinio. Livia no dormía. Sentada en la oscuridad, en su cabeza, en aquel vacío que zumbaba, empezaron a nacer pensamientos extraños, aterradores. Pensaba en los cuchillos de la cocina, en las hierbas venenosas que crecían en el jardín, en lo fácil que prende la tela seca de las cortinas. Pensaba en que una cosa rota puede convertirse en un fragmento afilado capaz de cortar el cuello de su dueño. Marco Valerio creía haberla quebrado, haberla reducido a polvo bajo sus pies. Se equivocaba. Solo había destrozado la envoltura exterior, la cáscara frágil de educación y moral, y había dejado al descubierto lo que escondía dentro. Una varilla de acero,
templada en el fuego de las humillaciones. Había creado un monstruo, pero estaba demasiado ciego y satisfecho de sí mismo como para verlo. Veía ante sí a una esclava sumisa. En realidad, estaba mirando a su propia muerte. Por la mañana, ella salió al desayuno, como de costumbre. Su rostro estaba sereno, casi apacible. Le sirvió vino a su marido. Le ofreció pan. «Ayer fuiste una niña obediente», dijo Marco, sufriendo la resaca. «Quizá aún salga algo de ti». «Sí, amo», respondió Livia en voz baja, y en su tono no hubo temblor ni miedo. «Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo con mucha diligencia». Bajó los ojos para que él no viera en ellos aquel brillo frío y calculador que había aparecido esa noche. El brillo de una hoja levantada para golpear. Se había convertido en una cosa en la casa del amo, sí, pero hay cosas mortales si no se sabe manejarlas. Y Marco Valerio, gran senador y tirano cruel, pronto lo aprendería por experiencia propia. Por ahora, Livia esperaba. Sabía esperar. La paciencia era lo único que había aprendido a la perfección en aquellos meses de infierno. Y esa paciencia ahora trabajaba para ella, contando los minutos hasta el momento en que la presa se convirtiera en cazadora. Si el dolor físico había sido un fuego que devoraba la carne, lo que siguió después fue un viento helado que congelaba el alma, convirtiendo el jardín florecido del mundo interior en una tundra sin vida. Marco Valerio, saciado con la docilidad del cuerpo de Livia, volvió su mirada depredadora hacia lo único que aún le pertenecía: su mente, sus pensamientos, esos rincones secretos de la conciencia donde se refugiaba de los horrores de la realidad. Comprendió pronto que, para quebrarla del todo, para convertirla en una muñeca perfecta, había que privarla de alimento para el espíritu, cortarla de las fuentes de sabiduría y consuelo que encontraba en los rollos de filósofos griegos y poetas romanos. Los libros eran su último bastión, su escudo invisible. Al leer las líneas de Séneca sobre el estoicismo o al sumergirse en las metamorfosis de Ovidio, durante unos instantes dejaba de ser la esposa sin derechos de un tirano. Se convertía en un alma libre que sobrevolaba la suciedad de la existencia. Aquel día estaba sentada en el peristilo, escondida tras el espeso verdor del laurel, y leía con avidez un tratado sobre la naturaleza de las cosas, cuando la sombra de su marido cayó sobre el pergamino, negra y pesada como una lápida. Le arrancó el rollo de las manos con tanta fuerza que el papiro seco se agrietó, emitiendo un sonido parecido al gemido de un ave herida. «¿Qué es esto?». Su voz era baja, pero hervía de amenaza. «Creo que dejé claro. No necesito una esposa filósofa. Necesito una esposa madre, una esposa administradora. La mente de una mujer es débil y maleable. Los libros solo la estropean, la llenan de fantasías estúpidas e ideas peligrosas de igualdad. ¿Crees que esos sofistas griegos te enseñarán a complacer a tu marido? ¿O te enseñarán insolencia?». No esperó respuesta. Ante sus ojos, con la lentitud de un sádico, empezó a rasgar el rollo en pedazos, destruyendo metódicamente sabiduría centenaria, convirtiendo los pensamientos de los grandes en basura. Livia miraba, y le parecía que no rompía papel, sino su propia piel, que le arrancaba trozos del cerebro. «¡No!», se le escapó antes de que pudiera morderse la lengua. «Por favor, Marco, es un regalo de mi abuelo». Un golpe con el dorso de la mano la tiró al suelo. Cayó sobre la hierba, con sabor a sangre en la boca. «Silencio», bramó él. «En mi casa no hay nada tuyo, ni regalos del abuelo, ni ropa, ni pensamientos. Todo me pertenece, y yo decido lo que se te permite saber». Esa misma noche, ordenó a los sirvientes sacar de sus estancias todos los libros, todos los útiles de escritura, incluso las tablillas de cera para las cuentas domésticas. Encendió una hoguera en el patio interior, y Livia, desde la ventana, vio cómo el fuego devoraba a sus únicos amigos, a sus interlocutores mudos. Con el humo que subía al cielo, se iban sus esperanzas de salvación intelectual. Ahora estaba encerrada no solo entre cuatro paredes, sino también en su propia cabeza, donde el eco de sus pensamientos rebotaba en el vacío sin hallar salida. Llegó el silencio, un silencio mental terrible, vibrante, un vacío que Marco llenaba con sus órdenes y sus insultos. Pero el corazón humano, incluso roto, busca a qué aferrarse, busca una gota de calor en el desierto helado. Livia encontró ese calor en un gatito pequeño y sucio, que un día se coló por un agujero de la cerca hasta la cocina. Era flaco, con la cola pelada y una oreja desgarrada, un vagabundo callejero que no le importaba a nadie, y en él vio su propio reflejo. Lo llamó Umbra, sombra, y empezó a alimentarlo a escondidas, ocultando restos de la cena en la manga de la túnica. Aquel ovillo de pelo se convirtió en el centro de su universo.
el único ser que no le exigía nada salvo una caricia, que ronroneaba cuando ella lo acariciaba y la miraba con adoración, no con desprecio. En los momentos en que Marco se iba al Senado o a las borracheras, lo apretaba contra el pecho, y el latido regular del animal le calmaba, le daba la ilusión de que aún era capaz de amar, de que aún estaba viva. Pero en la casa de Marco Valerio, los secretos no duraban mucho. Los esclavos, aterrorizados y ansiosos por ganarse el favor del amo, lo delataron. Aquel día fue el más negro de una hilera de días negros. Marco no gritó cuando la encontró jugando con el gatito en un rincón apartado del jardín. Sonrió, aquella sonrisa que a Livia le helaba la sangre. Una sonrisa que no prometía castigo, sino ejecución. «Veo que te has encontrado un amigo», dijo con dulzura. Y Umbra, sin percibir el peligro, se frotó contra su sandalia. «Qué tierno, muy tierno. Pero ya conoces las reglas, querida. Ningún parásito en mi casa». Chasqueó los dedos, y de entre los arbustos aparecieron dos cuidadores de perros sujetando con cadenas a enormes molosos, bestias de guerra, adiestradas para acosar a personas y animales. Los perros jadeaban con ronquidos ásperos, espuma cayéndoles de los colmillos. Sus ojos ardían con una furia loca. «No», susurró Livia, apretando al gatito contra sí. «Marco, te lo ruego, échalo, ahógalo, pero no así. Por favor, ¿te atreves a decirme lo que tengo que hacer?». Alzó una ceja. «¿Te atreves a defender esa inmundicia? Mira, Livia, mira bien. Esto es una lección sobre lo que les ocurre a quienes amas. El amor es debilidad, y yo te arrancaré la debilidad con hierro candente». Le arrebató el gatito de las manos. Livia gritó. Se lanzó hacia él, pero una mano fuerte de un esclavo la interceptó, retorciéndole los brazos a la espalda y obligándola a caer de rodillas. Marco lanzó el pequeño bulto chillón al aire hacia los perros y ordenó: «¡A por él!». Lo que ocurrió después Livia lo vio como en cámara lenta, a través de un velo rojo de horror. El tirón de las cadenas, el chasquido de mandíbulas, un chillido breve, lleno de dolor, que se cortó con un crujido húmedo. Los perros despedazaron el cuerpo pequeño, gruñendo y peleándose entre sí por los trozos de la presa, mientras Marco miraba con el aire de un entendido que evalúa el trabajo de los gladiadores. «Mira», le gritaba cuando ella intentaba cerrar los ojos. «Ni se te ocurra apartarte. Mira en qué se convierte tu amor. Son tripas, Livia. Es sangre. Ese es el precio de tu apego». Cuando todo terminó, y en la hierba solo quedó una mancha de sangre y unos mechones de pelo, se acercó a ella, la tomó por la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. «Grábatelo», siseó. «Todo lo que ames morirá. Todo aquello a lo que te apegues lo destruiré. Me perteneces, solo a mí. Y tu corazón debe estar vacío, como este jardín ahora». Esa noche Livia no lloró. Dentro de ella se formó un agujero negro, un vacío que succionaba los restos de emoción. Se quedó sin dormir pensando en la muerte. La muerte no le parecía una vieja aterradora con guadaña, sino una joven hermosa que traía liberación. Imaginaba el acero frío de un puñal entrando en su corazón y poniendo fin a aquella tortura interminable. Pensaba en el veneno del acónito que crecía junto al muro del jardín. Bastaban unas gotas para dormir para siempre. Se quedaba en el balcón, mirando hacia abajo, a las losas de piedra del patio, y la altura la llamaba. La atraía con la voz dulce de una sirena. Un paso, y todo terminaría. El dolor se iría. La humillación desaparecería, pero algo la retenía. ¿El miedo al Hades? ¿El temor a que los suicidas estén condenados a vagar eternamente en la oscuridad sin hallar reposo? ¿O quizá era orgullo? El antiguo orgullo de la gens Julia que le susurraba: «Si mueres ahora, él vence. Se reirá de tu cadáver. Dirá que eras débil, una histérica loca. ¿Quieres darle ese placer?». No, no podía permitirle ganar ni siquiera en la muerte. Pero vivir así tampoco podía. Quedó atrapada en un limbo, entre una vida convertida en infierno y una muerte inalcanzable. El desenlace llegó una semana después, en los idus de octubre. Marco volvió a casa tarde, y ya desde el umbral se veía que no solo estaba borracho, estaba fuera de sí. Había perdido en las carreras del Circo Máximo una fortuna entera, apostando por la cuadriga equivocada, y ahora buscaba un culpable. Y por supuesto, la culpable era ella, su cara agria, su mal de ojo, su mera existencia, que, según él, le traía desgracia. Irrumpió en el dormitorio donde Livia ya se preparaba para dormir y le arrancó la manta. «¡Bruja!», aulló escupiendo saliva. «Tú lo gafaste. Estabas aquí sentada rezando a tus dioses subterráneos para que yo perdiera. Lo sé, me odias». «Yo no recé», alcanzó a decir ella, pero él no escuchaba.
La agarró del pelo, enrollándose los mechones largos en el puño, y la arrancó de la cama. Un dolor agudo le atravesó el cuero cabelludo, pero Livia ni siquiera gritó. Ya estaba acostumbrada al dolor. Él la lanzó al suelo y se golpeó el muslo contra la pata de una mesa pesada. «¡Me cuestas dinero!», bramaba, dándole una patada en las costillas. «Eres inútil. No tienes hijos. No sabes entretener a los invitados. Solo traes pérdidas. ¿Para qué demonios me casé contigo? Mejor habría sido casarme con una puta de la subura. Al menos esa habría estado agradecida». Se inclinó, la levantó de un tirón y la arrojó contra una columna de mármol que sostenía la bóveda del techo. Livia no tuvo tiempo de protegerse. Su cabeza chocó contra la piedra dura y fría, con un sonido sordo y nauseabundo. Un fogonazo de dolor, cegadoramente blanco, que desgarró la realidad en pedazos. El mundo se dio vuelta, giró en un caleidoscopio de locura y luego se apagó. Los sonidos desaparecieron. El grito de Marco, el ladrido de los perros en el patio, el ruido del viento, todo desapareció. Solo quedó la oscuridad. Una oscuridad densa, viscosa, aterciopelada, que la abrazó, la acogió en su seno. Caía en esa oscuridad. Y estaba bien. No había dolor. No había miedo. Había una sensación de vuelo, de liberación. Le pareció ver rostros de mujeres pálidas, con ojos ardientes, con cabellos de serpientes. ¿Furias? ¿Erinias? ¿Diosas de la venganza? No la miraban con lástima, sino con expectativa. Extendían hacia ella las manos, y en sus manos no había flores, sino antorchas y látigos. «Levántate», susurraban con voces como el roce de hojas secas. «Levántate, hermana. Tu hora aún no ha llegado. No eres víctima, eres castigo». ¿Cuánto tiempo yació allí, sobre el suelo frío? No lo sabía. Tal vez una hora, tal vez una eternidad. Cuando la conciencia empezó a volver, lo primero que sintió fue frío. Un frío penetrante que subía desde la piedra y se le metía en los huesos. Luego llegó el dolor. Un dolor sordo y pulsante en la nuca, que latía al ritmo del corazón. Y el olor. Un olor metálico, salado, sangre. Livia abrió los ojos. El mundo estaba turbio, borroso, teñido de carmesí. Yacía en un charco de su propia sangre, que ya empezaba a secarse y a pegarle el cabello al suelo. En la habitación reinaba el silencio. Marco no estaba. Se había ido. Había pasado por encima de ella como si fuera un saco de basura y se había ido a dormir con una de las esclavas, o a seguir bebiendo. Ni siquiera comprobó si estaba viva. Para él estaba muerta, o peor aún, no importaba. La había dejado allí para morir, como una cosa rota que da pereza tirar de inmediato. Intentó moverse y una ola de náusea le subió a la garganta. La cabeza le daba vueltas, como si todavía estuviera cayendo, pero se obligó a apoyarse en las manos temblorosas, débiles, que resbalaban sobre la sangre. Se puso a cuatro patas, respirando con dificultad, escupiendo saliva espesa. Y entonces entendió algo extraño. No lloraba. Tenía los ojos secos. En el pecho, allí donde antes latía un corazón asustado como el de un pájaro, donde vivían el dolor, el agravio, la esperanza, la súplica, ahora había vacío y silencio. Esa parte de Livia que temía, que amaba al gatito, que leía versos y soñaba con el amor, había muerto. Se había quedado allí, en la oscuridad de la nada. Se había estrellado contra la columna de mármol. La que se alzaba ahora del suelo era otra. Se levantó despacio, agarrándose a los muebles. Se tambaleaba. Ante sus ojos flotaban círculos negros, pero seguía en pie. Se acercó al gran espejo de bronce del rincón. A la luz tenue de la lámpara agonizante, vio su reflejo. La miraba una desconocida, pálida como la muerte, con el rostro manchado de sangre, con el pelo pegado en una maraña roja. Pero los ojos eran distintos. Ya no había súplica, no había miedo. En ellos se había quedado el hielo, un hielo profundo, eterno, bajo el cual ardía un fuego frío, inmóvil. Eran los ojos de una presa, eran los ojos de un depredador que acababa de descubrir su propia naturaleza. Se tocó la herida de la cabeza. Los dedos se tiñeron de rojo. Era su unción. La sangre no la asustaba. Le parecía un líquido sagrado, el combustible de una vida nueva. «Querías matarme, Marco», susurró, y su voz, ronca y ajena, sonó en el silencio como el rechinar de una espada contra la piedra de afilar. «Creías que era débil, creías que me rompería. Te equivocaste. Mataste a Livia, mataste a la hija, a la esposa, a la mujer, pero despertaste lo que dormía dentro». Recordó el susurro de las erinias. «Tú eres castigo». Sí,
Lo entendió. En ese mundo creado por hombres, donde gobiernan la fuerza y la crueldad, no hay lugar para la justicia de los dioses. Los dioses duermen, o están demasiado ocupados con sus banquetes. La justicia hay que hacerla con las propias manos. Si no podía vencerlo con la fuerza de los músculos, lo vencería con la fuerza de la mente, esa misma mente que él intentó destruir. Si no podía golpearlo con una espada, sería veneno en su vino, serpiente en su lecho, sombra a su espalda. Fue a la bañera. Cada movimiento le costaba. La cabeza le estallaba, pero no prestaba atención al dolor. El dolor ahora era su aliado, un recordatorio del objetivo. Llenó un barreño y empezó a lavarse la sangre. El agua se volvió rosada, resbalando por su cara, su cuello, su pecho. No se lavaba solo la suciedad, se lavaba el pasado, se lavaba el papel de víctima. Se vistió con una túnica limpia. Se peinó, estremeciéndose de dolor cuando el peine rozaba la herida. No llamó a un médico. Esa herida debía cerrar sola, dejando una cicatriz, una memoria, una muesca en su cuerpo y en su alma. Livia volvió al dormitorio y se sentó en una silla, frente a la puerta. Esperó el amanecer. Sabía que por la mañana Marco despertaría y vendría allí esperando ver su cadáver o una criatura rota, llorosa, suplicando perdón. Pero vería otra cosa. Vería a la esposa ideal, sumisa, callada, sonriente. Se convertiría en un espejo donde él vería lo que quisiera ver. Se convertiría en un eco que repite sus palabras. Adormecería su vigilancia con su mansedumbre. Lo rodearía de cuidados de los que no se puede respirar. Y mientras él disfrutaba de su victoria, ella tejería una red, una telaraña fina, invisible, resistente de mentiras, intrigas y traición. Encontraría sus puntos débiles. Todo el mundo los tiene, incluso un dios, cuanto más un mortal. Descubriría todos sus secretos. Hallaría aliados entre los que él pisoteó. Dentro de ella se levantaba una ola de triunfo oscuro y frío. Era una sensación parecida a la embriaguez, pero mucho más fuerte. Era poder. Poder sobre su propia suerte, que acababa de recuperar pagando con sangre. No moriré, Marco, dijo a la nada. Viviré. Viviré mucho tiempo. El suficiente para verte arrastrarte por el polvo a mis pies. El suficiente para ver tu casa arder. El suficiente para convertir tu vida en el mismo infierno en que convertiste la mía. Tras la ventana, empezaba a clarear el amanecer. Roma despertaba sin sospechar que esa noche, en una de sus casas ricas, había nacido un monstruo. No una hidra mítica ni una quimera, sino una mujer a la que le habían quitado todo, y que ya no tenía nada que perder. Una furia de carne y hueso cuyo nombre era Livia. Y su caza había comenzado. La mañana después de aquella noche en la que Livia murió y renació, no empezó con gritos ni con llanto, sino con un silencio inquietante, antinatural. Cuando Marco Valerio, atormentado por la resaca y por una vaga e irritante sensación de culpa, no hacia su esposa, sino hacia sí mismo por haber perdido el control, entró en el dormitorio. Esperaba ver la escena habitual. Un bulto de miedo encogido, un rostro hinchado de lágrimas, súplicas de perdón por haberlo provocado. Ya había preparado un discurso lleno de desprecio condescendiente, sobre cómo una mujer debe saber su lugar y cómo su mano solo es pesada para quien no sabe doblarse. Pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Livia se sentaba junto a la ventana, con la espalda recta, perfectamente peinada, vestida con una túnica limpia del color del cielo matinal. No había rastros de lágrimas en su rostro. El moretón en el pómulo y la ceja abierta habían sido disimulados con tiza y albayalde, convertidos en sombras apenas perceptibles. Giró la cabeza al oír sus pasos, y en sus labios apareció una sonrisa, débil, dócil, llena de sumisión. «Buenos días, mi señor», dijo, y su voz era uniforme, clara, desprovista de aquel temblor que antes tanto lo divertía y lo irritaba. «He ordenado que te preparen una infusión de menta con miel. Te ayudará con el dolor de cabeza». Marco se quedó inmóvil, desconcertado. Aquello no encajaba en su visión del mundo. ¿Dónde estaba la histeria? ¿Dónde el miedo? ¿Dónde las acusaciones en la mirada? Se acercó, escrutándole el rostro, buscando una trampa, pero solo vio la superficie lisa de un lago, en el que no se reflejaba nada salvo su propia perplejidad. «Tú», titubeó, sin saber qué decir. «¿Estás bien?» «He comprendido la lección, Marco», respondió ella, bajando la mirada, no por miedo, sino como si fuera una señal de respeto. «Tenías razón. Fui necia y caprichosa. Olvidé que mi deber es ser la sombra de mi marido, su apoyo, y no una carga. Perdóname por haberte alterado ayer. No volverá a ocurrir». Era una mentira perfecta en su sencillez, la mentira que él ansiaba oír. Su ego,
hinchado y vulnerable, se tragó el anzuelo entero. Enderezó los hombros. La autosatisfacción regresó a él en una oleada cálida. Claro, la había quebrado. Por fin. Aquel golpe contra la columna le había sacado la tontería. Le había puesto las ideas en su sitio. Había vencido. Bien, gruñó, aceptando la taza de sus manos. Me alegra que por fin te haya entrado en la cabeza. Espero no tener que repetir la lección. Bebió la infusión sin notar con qué atención, con qué precisión fría y anatómica, ella seguía cada movimiento de su nuez. Desde ese momento comenzó su gran juego, una representación que duraría toda una vida, con su casa como escenario y toda Roma como público. Livia se convirtió en la matrona romana perfecta. Ya no discutía. Anticipaba sus deseos antes de que él llegara a pronunciarlos. Si quería vino, la copa ya estaba sobre la mesa. Si quería silencio, en la casa callaban hasta los ratones. Aprendió a escuchar sus interminables monólogos fanfarrones sobre política, sobre intrigas en el Senado, sobre sus geniales planes, que en realidad no eran más que fruto de su codicia y de su estupidez. Asentía en los momentos adecuados, insertaba frases de admiración. «¡Qué sabio eres, Marco! A nadie se le habría ocurrido salvo a ti. Todos envidian tu talento». La adulación se convirtió en su arma principal. Entendió que Marco Valerio, pese a toda su crueldad, era un hombre profundamente inseguro, vanidoso y ávido de elogios. Necesitaba una confirmación constante de su grandeza, y Livia se la daba en generosas dosis. Se volvió su espejo, pero un espejo deformante que agrandaba sus virtudes y ocultaba sus defectos. Y él cayó. Empezó a confiar en ella. No como en una igual, por supuesto, sino como en un perro fiel que por fin había reconocido al amo. Poco a poco, dejó de encerrarla. Empezó a llevarla consigo a recepciones, exhibiendo con orgullo a la esposa corregida. Y allí, entre el brillo y el estruendo del gran mundo romano, Livia comenzó su verdadero trabajo. Sonreía a las esposas de los senadores, escuchaba chismes, memorizaba nombres, vínculos, vicios secretos. Su mente, que Marco creía destruida, trabajaba a una velocidad increíble, analizando, comparando, trazando esquemas. Comprendió que Roma era una telaraña donde todos están unidos por hilos de deudas, matrimonios, infidelidades y crímenes. Y quien sostiene esos hilos, sostiene el poder. Pero la información sola no bastaba. Necesitaba manos. Necesitaba un ejército. Y lo encontró allí donde los patricios solo veían herramientas parlantes, entre los esclavos. En la casa de los Valerios había muchos, cientos de sombras sin rostro que lavaban suelos, cocinaban, lavaban túnicas, soportaban golpes y violencias. Marco los despreciaba. Para él eran basura, material fungible. Podía ordenar azotar al mayordomo anciano por una copa derramada. Podía vender a una madre separada de su hijo. Podía matar a un esclavo en un arrebato de ira. Y la ley estaba de su lado. Antes, Livia tampoco los veía, hundida en su sufrimiento. Pero ahora, tras atravesar ella misma el infierno de la humillación, los vio como hermanos y hermanas de desgracia. Vio en sus ojos el mismo odio que ardía en los suyos. Empezó a actuar con cautela, con filigrana. No podía llamar abiertamente a la rebelión. Eso habría llevado a la muerte a todos. Actuó de otro modo. Se volvió una señora buena. Cuando Marco molió a golpes a un joven esclavo griego, Euclo, porque supuestamente había robado una cuchara de plata que el propio Marco había perdido en un borracho, Livia se coló a escondidas en la choza de los esclavos. Le llevó ungüento para las heridas, agua limpia y pan. Euclo, encogido en un rincón sobre paja sucia, la miraba con terror, esperando un nuevo golpe. Pero ella se arrodilló ante él, algo inaudito, y comenzó a curarle la espalda surcada por los latigazos. «Tranquilo», susurró cuando él se estremeció. «No te haré daño. Sé que no tomaste la cuchara». «Señora», ronqueó él, «si el amo se entera, no se enterará. Tú y yo guardamos ahora un mismo secreto». Aquella noche no solo le curó las heridas, le compró el alma. Euclo se convirtió en su primer soldado. Era inteligente, instruido, y tenía acceso a la biblioteca de Marco, que él casi no visitaba, y a su correspondencia. A través de él, Livia empezó a saber lo que Marco no le contaba ni siquiera cuando presumía, sobre sus enormes deudas con usureros, sobre los sobornos que aceptaba para impulsar leyes, sobre sus vínculos con el mundo criminal de la subura. La siguiente fue la vieja cocinera, Sira, una mujer que había pasado la vida entera en la cocina, con las manos quemadas y endurecidas por el trabajo. Marco a menudo le gritaba, la llamaba cerda vieja, amenazaba con enviarla a las minas.
Livia comenzó a pasar por la cocina, supuestamente para revisar el menú, pero en realidad para hablar. Le preguntaba por la salud, por los hijos vendidos a otras casas. Le regaló un pañuelo cálido para el reuma, una nadería, nada para una Patricia, para una esclava, un milagro. Sira lloraba, besando el borde de su palla. Y ahora Livia lo sabía todo. ¿Quién entraba? ¿Quién salía? ¿Qué decían los sirvientes de los invitados? ¿Qué chismes traían los proveedores? Y sobre todo, Sira conocía las hierbas. Sabía qué setas provocan retortijones, qué bayas aceleran el corazón, y qué plantas, añadidas al vino, pueden nublar la mente sin matar, pero volviendo a un hombre débil y sugestionable. Poco a poco la red se expandió. Livia reclutaba aliados uno tras otro. El nubio callado de la guardia, a quien Marco humillaba por el color de piel. La sirvienta bonita a la que el amo violaba cuando se cansaba de las heteras. El mozo de cuadras, cuya yegua favorita Marco había agotado hasta matarla. Cada uno tenía su razón para odiar a Valerio, su herida que no cicatrizaba. Livia se convirtió en su sanadora y su estratega. Unió ese odio, le dio forma y objetivo. Crearon un sistema de señales secretas. Una flor dejada sobre la mesa significaba que el amo estaba de mal humor. Una copa vuelta del revés, que había extraños en la casa. Aprendieron a moverse sin hacer ruido, a escuchar a través de las paredes, a leer los labios. La casa de los Valerios, por fuera bastión del orden patricio, se convirtió en una trampa donde cada piedra, cada sombra, trabajaba contra el dueño. Livia se sentía como una araña en el centro de una telaraña enorme. Tiraba de los hilos, y las cosas sucedían como ella necesitaba. Una vez Marco debía hablar en el Senado con un discurso importante del que dependía su carrera. Se había preparado una semana, ensayando frente al espejo. Por la mañana, antes de salir, bebió su vino favorito con miel. Sira, por orden de Livia, le añadió una tintura de raíz de belladona. Apenas un susurro, una dosis microscópica. El efecto no apareció de inmediato. Marco llegó a la curia seguro de sí mismo, subió a la tribuna. Pero cuando comenzó a hablar, la lengua se le trabó. Las ideas se le mezclaron. Le parecía que los senadores se reían de él, que sus rostros se deformaban en muecas. Empezó a sudar. Su discurso se volvió incoherente. Confundió nombres, hechos. Empezó a delirar sobre una conspiración de los dioses contra él. Fue un fracaso grandioso, vergonzoso. El Senado zumbaba. Algunos reían abiertamente. Se lo llevaron entre dos, pensando que estaba borracho. Aquella noche volvió a casa destrozado, furioso. Rompía muebles, hacía añicos la vajilla. Se reían de mí. Aullaba, tirado en el suelo. Todo es culpa del vino. Alguien me envenenó. Ay, querido. Lo calmaba Livia, poniéndole un paño frío en la frente. Solo estás agotado. Trabajas tanto por Roma. Necesitas descansar. Y ellos solo son envidiosos. No les hagas caso. Hablaba con ternura, pero por dentro la furia celebraba. El primer golpe estaba dado. Su reputación de orador y político se resquebrajaba. Pero no bastaba. Livia sabía que el poder de Marco se sostenía en el dinero y el miedo. Había que quitarle ambas cosas. A través de Euclo se enteró de que Marco planeaba un gran negocio. Comprar tierra en la provincia, esperando que se construyera allí una nueva calzada y el precio se disparara. Era una apuesta arriesgada. Invirtió casi todo lo que le quedaba y además pidió prestada una suma enorme. Livia usó sus nuevas relaciones en la alta sociedad. En una recepción, por casualidad, conversó con la esposa del censor, una mujer habladora e influyente. «Ay, mi pobre Marco», suspiró Livia, poniendo cara compungida. «Está tan preocupado por esas tierras en Campania. Dicen que allí hay pantanos y malaria, y que la calzada pasará por otro lado. Pero él confía tanto en esos vendedores estafadores». La semilla de la duda quedó plantada. El rumor voló por Roma más rápido que el viento. «Valerio compra pantanos. Valerio ha perdido el juicio. No habrá calzada». Los acreedores, al oírlo, entraron en pánico. Exigieron el pago antes de tiempo. Los socios del negocio se retiraron. Marco se agitaba como un animal acorralado. No entendía de dónde se filtró la información, por qué de pronto todos le daban la espalda. Gritaba a Livia, acusaba a los esclavos, pero no tenía pruebas. Livia estaba limpia como una lágrima. Solo suspiraba con compasión y se ofrecía a vender sus joyas para ayudarlo, sabiendo que ese dinero no alcanzaría de todos modos. «Déjate tus baratijas», vociferaba él. «Necesito millones. Millones que no tengo. Estoy arruinado». Empezó a beber aún más, intentando ahogar el miedo en vino. Y cuanto más bebía, más fácil era para Livia manejarlo. Le mezclaba hierbas que provocaban paranoia. Empezó a creer que lo vigilaban.
que en las sombras se escondían asesinos, que la comida estaba envenenada, ironía que solo Livia supo apreciar. Dejó de dormir, rondaba por la casa con una espada en la mano, asustando a los sirvientes. Mientras tanto, Livia reforzaba sus posiciones. Empezó a sacar fondos en secreto, cantidades pequeñas, joyas perdidas, telas caras estropeadas por la polilla. Todo se entregaba a gente fiel, esclavos manumitidos, de forma ficticia. Para Marco seguían siendo esclavos, que lo vendían en el mercado negro y escondían el oro en un lugar seguro. Livia se estaba preparando un colchón, un fondo para una vida nueva. Pero el golpe más terrible para Marco fue la traición de sus propios amigos. Livia, usando la información reunida por Euclo, escribió varias cartas anónimas, una al prefecto del pretorio, insinuando que Marco Valerio criticaba al emperador en banquetes privados, otra al sumo sacerdote, denunciando que Marco cometió sacrilegio profanando el altar doméstico, lo cual, por cierto, era verdad. En una borrachera una vez orinó sobre la estatua de los Lares. Una tercera al líder de una facción opositora en el Senado, revelando los planes de Marco para comprar votos. Los enfrentó a todos, los hizo morderse entre sí, y en el centro de esa pelea quedó Marco. Empezaron a evitarlo. No lo invitaban a los banquetes. En la calle podían escupirle. Se volvió un paria. Y todo ese tiempo Livia estaba a su lado. La única que no se apartó. La única que soportó sus borracheras, sus lágrimas, sus arrebatos de ira. «Eres una santa, Livia», lloraba él, hundiendo la cara en sus rodillas, sucio, sin afeitar, apestando a alcohol. «Todos me traicionaron. Todos. Solo tú te quedaste. Perdóname por todo. Estaba ciego». Ella le acariciaba la cabeza, apartándole el pelo grasiento, y su rostro era una máscara de pena y amor. «Estoy contigo, Marco. Siempre estaré contigo. Hasta el final». En su voz había ternura, pero los ojos eran fríos como los glaciares de los Alpes. Lo miraba no como a un esposo, sino como a un insecto ya atrapado en la telaraña, ya picado, que ahora se digiere lentamente en vida. Disfrutaba de su caída. Cada lágrima suya era bálsamo para sus heridas. Cada queja suya era música para sus oídos. Veía cómo se degradaba, cómo el patricio altivo se convertía en una criatura miserable y temblorosa. Dejó de lavarse, de arreglarse. Le daba miedo salir de casa. La casa se convirtió en su fortaleza y su prisión, y la carcelera era ella. Pero Livia sabía que no debía alargarlo. Tarde o temprano podía despertar, o alguno de sus antiguos amigos decidir rematarlo físicamente. Necesitaba un final grandioso, purificador. Se acercaban las Saturnales, la fiesta en la que el mundo se pone patas arriba, cuando los esclavos se vuelven señores y los señores sirven a los esclavos, cuando reinan el caos y la alegría, el momento perfecto para el último acto de su obra. Reunió a su consejo de guerra en el sótano donde se guardaba el vino. Euclo, Sira, el nubio, el mozo de cuadras, todos estaban allí. A la luz de una sola vela, sus rostros parecían los de conspiradores listos para derrocar a un tirano. «Ha llegado la hora», dijo Livia en voz baja. «Las Saturnales serán el fin de la casa de los Valerios. Todos ustedes recibirán la libertad. Lo prometo. Pero primero debemos hacer lo que hay que hacer». «Estamos listos, señora», respondió Euclo por todos. «Ordena. Marco beberá. Mucho. Sira, ya sabes qué hacer. Esta vez la dosis debe ser mayor. No debe morir, no. Debe quedar indefenso. Debe verlo todo y no poder moverse». «Hecho», asintió la cocinera, y en sus ojos brilló una chispa maligna. «Euclo, tú prepararás los caballos, los dos más rápidos, y un carro para los demás. Ustedes se irán primero, en cuanto empiece el alboroto. Les daré oro y salvoconductos. ¿Y usted, señora?», preguntó el nubio. «Yo me quedaré», sonrió Livia, y esa sonrisa daba miedo. «Tengo que encender el fuego. Tengo que acompañarlo en su último camino». Discutieron los detalles hasta el amanecer. El plan era una locura, pero precisamente en la locura estaba su fuerza. Nadie esperaba el golpe de una esposa sumisa y de esclavos apaleados. Nadie creía que en esa casa, empapada de miedo, pudieran hacer resistencia. Los días siguientes pasaron en una preparación febril. Livia siguió interpretando el papel de esposa solícita, pero ahora en sus gestos había una dureza apenas perceptible. Miraba los objetos de la casa, estatuas, tapices, muebles, y se despedía mentalmente de ellos. Todo debía arder. Todo había sido testigo de su deshonra, y no debía sobrevivirla. Marco no notaba nada. Estaba demasiado ocupado con la autocompasión y con el miedo a los acreedores,
que ya empezaban a llamar a la puerta. «Me matarán, Livia», gimoteaba. «Se quedarán con todo». «No tengas miedo», susurraba ella. «Pronto todo acabará. Todos los problemas desaparecerán». Él creía que hablaba de una salvación milagrosa. Ella hablaba de ceniza. La víspera de las Saturnales, Livia entró en la biblioteca, la misma donde él había quemado sus libros. Las estanterías estaban vacías, cubiertas de polvo. Pasó la mano por la madera. «Me quitaste las palabras», susurró. «Me quitaste los pensamientos. Ahora, yo te quitaré tu mundo». Sentía cómo por dentro se tensaba una cuerda. La presión era casi insoportable, pero era una presión dulce. Expectación. Era como una flecha ya encajada en la cuerda, ya apuntando al corazón del enemigo. Solo quedaba soltar los dedos. Por la tarde eligió ella misma el atuendo para la fiesta. No la túnica blanca de matrona, sino un vestido rojo oscuro, del color de la sangre reseca, del color de la represalia. Se soltó el cabello, dejándolo caer libre sobre los hombros. Miró al espejo y le guiñó un ojo a su reflejo. «Bueno, Livia», se dijo, «es hora de empezar la función». Salió al atrio, donde ya ponían las mesas. Los esclavos se movían sin hacer ruido, intercambiando miradas rápidas, cómplices. El aire estaba electrizado. La tormenta se acumulaba. Y cuando Marco Valerio, tambaleándose, salió de su dormitorio exigiendo vino, no sabía que estaba dando el primer paso hacia el cadalso que le había construido su propia esposa. Su cosa, su sombra. Se acabó el juego. Empezaba la guerra. Y en esa guerra no se hacían prisioneros. La venganza es un plato que, contra el dicho popular, no siempre se sirve frío. A veces hay que calentarlo lentamente, a fuego bajo, dejando que los ingredientes, miedo, desesperación, locura, se mezclen en la proporción perfecta para que el sabor resulte denso, amargo e inolvidable. Livia se convirtió en la chef de esa cocina de represalia. No quería una muerte rápida para Marco. La muerte sería una salida demasiado fácil, un alivio del bochorno y del dolor. No, debía vivir su caída, sentir cada peldaño de la escalera hacia el abismo, comprender que perdía todo de lo que se enorgullecía, todo lo que era la esencia de su existencia. Empezó por su mente. La mente humana es una estructura frágil, sobre todo si ya está roída por el vino y los vicios. Sira, la vieja cocinera, conocía recetas transmitidas de generación en generación, recetas de hierbas que crecían en laderas de montañas salvajes, hierbas capaces de dar sueños dulces o pesadillas despiertas. Livia eligió lo segundo. Gota a gota, día tras día, al vino de Marco, a su infusión matinal, a la salsa de su cerdo asado favorito, se añadía una tintura de beleño y estramonio. Las dosis eran microscópicas, calculadas para no matar el cuerpo, sino desestabilizar la mente. Al principio se notó en detalles. Marco se volvió olvidadizo. En mitad de una conversación podía quedarse callado mirando un punto fijo, como si viera algo invisible para los demás. Las manos le empezaron a temblar con un temblor fino y desagradable que trataba de ocultar, escondiéndolas en los pliegues de la toga. «Aquí algo no va bien», murmuraba, mirando alrededor de una habitación vacía. Oí un susurro. «¿Quién está ahí?» «Nadie, cariño», respondía Livia con suavidad, sentada con su bordado. «Te lo has imaginado. Solo estás cansado». Pero el susurro crecía. Marco empezó a creer que las estatuas de los antepasados del atrio lo vigilaban, que sus ojos de mármol se giraban siguiendo sus movimientos. Mandó taparlas con paños, pero incluso a través de la tela sentía su mirada acusadora. Dejó de dormir en la oscuridad, exigiendo que en el dormitorio ardieran decenas de lámparas, pero las sombras del fuego lo asustaban aún más, convirtiéndose en monstruos listos para abalanzarse. Livia alimentaba su paranoia con habilidad. Sobornaba a los sirvientes para que, por casualidad, soltaran frases sobre conspiraciones, sobre alguien que quería ocupar el lugar de Marco en el Senado, sobre sus amigos, riéndose de él a sus espaldas. Oí al esclavo de Claudio decir en el mercado, le susurraba por la noche poniendo ojos asustados. Dijo que Claudio te llama viejo tonto y que pretende quitarte el contrato del grano. ¿Claudio? Estallaba Marco poniéndose morado. Ese gusano, lo aplastaré, destruiré a su familia. Y corría a escribir cartas furiosas, llenas de insultos y amenazas, que Livia, por supuesto, olvidaba enviar, o peor aún, enviaba tras retocarlas para que sonaran como el delirio de un loco. Pronto Marco empezó a cometer errores en público. En una sesión del Senado donde se debatían impuestos, se levantó de golpe y empezó a gritar que el cónsul era un traidor, que lo había visto ofrecer sacrificios a dioses oscuros. Su discurso era atropellado,
Los ojos le corrían, la saliva le saltaba de la boca. Los senadores se miraban, se tocaban la sien. Lo sacaron del salón agarrándolo, como a un borracho violento. «Está enfermo», susurraban en los pasillos. «La razón ha abandonado a Valerio. Los dioses lo castigaron». Livia, al enterarse, solo negó con tristeza, aceptando las condolencias de las esposas de otros senadores. «Ay, es tan terrible», decía, apretando un pañuelo contra unos ojos secos. «Trabaja tanto». Los nervios no resistieron. «Rezo por él cada día». Interpretaba a la mártir santa que carga su cruz, y Roma le creía. Roma la compadecía. «Pobre Livia», decían las matronas. «Tan joven, tan hermosa y qué marido. Pero cómo se mantiene. Qué ejemplo de fidelidad». La siguiente fase fue la destrucción financiera. Marco siempre había sido avaro y jugador, y Livia sabía cómo usar esas debilidades. Convenció a Euclo de encontrar a un hombre de paja, supuestamente un comerciante rico de Oriente, que ofreciera a Marco un negocio seguro: invertir en una caravana de seda y especias que debía llegar desde Partia. Prometían ganancias fabulosas. Marco, ya con la mente nublada por el brebaje y el miedo a perder influencia, se aferró a la idea como a un salvavidas. Hipotecó sus propiedades, vendió parte de los esclavos, tomó dinero de usureros a intereses monstruosos. «Es mi oportunidad, Livia», decía con un brillo febril en los ojos. «Seré más rico que Craso, compraré toda Roma, y entonces todos vendrán a mí de rodillas». Livia asentía y sonreía. «Claro, cariño, eres un genio». Cuando el comerciante desapareció con el dinero y la noticia de que no existía ninguna caravana llegó a Marco, casi le dio un ataque. Se sentó en su despacho, con la cabeza entre las manos, y aulló como una bestia herida. «Se acabó. Todo. Soy pobre». Los acreedores, al oler el derrumbe, cayeron como buitres. Exigían el pago inmediato. Amenazaban con tribunales, cárcel, subasta del patrimonio. Marco intentaba negociar, suplicar, amenazar, pero nadie lo escuchaba. Su reputación estaba destruida. Su palabra no valía nada. Empezó a vender las cosas de la casa: estatuas, cuadros, vajilla cara. La casa se vaciaba a ojos vista, volviéndose una cueva resonante. Los sirvientes, sin paga, comenzaron a huir llevándose todo lo que podían. Solo quedaron los fieles a Livia, su ejército secreto. Marco se encerró en la casa. Le daba miedo salir a la calle, donde podían arrestarlo o simplemente golpearlo los engañados. Bebía sin parar, y su borrachera se volvió negra, terrible. Empezó a tener alucinaciones. Le parecía que por las paredes reptaban serpientes, que la comida se convertía en gusanos. Gritaba por las noches, despertando al barrio entero. Livia estaba a su lado. Le traía vino, con aditivos. Le secaba el sudor. Escuchaba su delirio. «Solo tú no me abandonaste», susurraba él, aferrándose a su mano con dedos sucios y temblorosos. «Eres mi ángel». «Sí, Marco», respondía ella. «Soy tu ángel, el ángel de la muerte». Pero él no oía las últimas palabras. El acorde final en la destrucción de su vida fue el aislamiento. Livia logró que incluso su propia familia le diera la espalda. Escribió una carta a su hermano, un general respetado, en la que, haciéndose pasar por Marco, insultaba a su esposa e hijos, acusándolos de libertinaje e ilegitimidad. El hermano, hombre de honor y de genio vivo, llegó a Roma, irrumpió en la casa y, sin escuchar las excusas del Marco borracho, lo molió a golpes y lo maldijo, declarando que ya no tenía hermano. Marco se quedó solo, completamente solo en un mundo enorme, vacío y hostil, sin dinero, sin poder, sin amigos, sin familia. Solo le quedaban Livia y una botella de vino. Se convirtió en una ruina. Dejó de lavarse, afeitarse, cambiarse de ropa. Se sentaba en el atrio, en el suelo, entre basura y ánforas vacías, hablando con las sombras. «Fui grande», murmuraba. «Fui senador. Me temían. ¿Dónde están todos? ¿Dónde?» Livia lo miraba desde arriba, desde la galería del segundo piso. No veía a un marido ni a un tirano, sino a una criatura patética y rota que se había destruido a sí misma. Pero no sentía compasión, solo una satisfacción fría, la del maestro que termina un trabajo difícil. «Recibiste lo que merecías, Marco», dijo en voz baja. «¿Querías poder? Ahora tienes poder sobre el vacío. ¿Querías que te temieran? Ahora tú mismo temes tu propia sombra». Bajó. Sus pasos resonaban en el silencio de la casa. Se acercó a él. Él alzó hacia ella unos ojos turbios y rojos. «Livia, vino. Dame vino». «Ya no queda vino, Marco», dijo ella. «La bodega está vacía. Te lo bebiste todo». «No, no puede ser.
Busca, compra, roba. Tampoco queda dinero. Lo perdiste todo. Él rompió a llorar. Fuerte, infantil, restregándose lágrimas y mocos por la cara sucia. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Rezar, contestó ella. Reza a los dioses para que sean contigo más misericordiosos de lo que tú fuiste conmigo. Se dio la vuelta y lo dejó llorando en el suelo. Esa noche reunió a sus sirvientes fieles. Todo está listo, dijo. Está quebrado. Ya no es peligroso. Pero no podemos dejarlo aquí. Esta casa está maldita. Debe ser purificada. ¿Con fuego? Preguntó Euclo. Con fuego, confirmó Livia. El fuego lo limpia todo. El fuego borra huellas. El fuego da libertad. Les dio las últimas instrucciones. Cada uno sabía su papel. Sira debía preparar las antorchas. Euclo, abrir la puerta del establo para que los caballos pudieran escapar. No quería que los animales sufrieran. El nubio vigilaría la calle para que nadie interrumpiera. ¿Y usted, señora? Preguntó de nuevo Euclo. Yo encenderé la primera antorcha. Es mi derecho. La noche anterior a las Saturnales era oscura, sin luna. Perfecta para un crimen. O para la justicia, según se mire. Livia se puso un manto de viaje y escondió debajo una bolsa con joyas. Lo único que decidió llevarse de esa casa. No era robo, era compensación. Pago por su humillación, por su dolor, por su juventud perdida. Recorrió las habitaciones despidiéndose de la casa. Allí el dormitorio donde murió y resucitó. Allí el triclinio donde lavó los pies de la hetera. Allí el jardín donde mataron a su gatito. Cada lugar guardaba memoria del dolor. Y cada lugar ansiaba el fuego. Encontró a Marco en el atrio. Dormía hecho un ovillo sobre una alfombra que en otro tiempo costó una fortuna, y ahora estaba quemada y empapada de vino. Se veía miserable, pero Livia lo recordaba distinto. Sus ojos fríos, sus manos crueles, su risa. Ese recuerdo no le permitía compasión. Tomó la antorcha que Sira había preparado. Estaba empapada en resina y aceite. La acercó al fuego de una lámpara. La llama prendió brillante y hambrienta, iluminándole el rostro. A esa luz era hermosa y terrible a la vez, una diosa de la venganza bajada a la tierra. «Adiós, Marco Valerio», dijo, «que el Hades reciba tu alma negra». Acercó la antorcha a las pesadas cortinas de terciopelo. La tela, seca y vieja, prendió al instante. El fuego subió como un ser vivo, gozoso de su libertad. Lamió las vigas de madera del techo, saltó a los tapices. Livia se quedó mirando. Tenía calor. Por primera vez en mucho tiempo, sentía calor de verdad. Marco se removió, gimió en sueños. El humo empezó a llenar el atrio. Tosió, abrió los ojos, vio el fuego, vio a Livia con la antorcha en la mano. «¿Livia?», roncó, sin saber si era sueño o vigilia. «¿Qué haces?» «Fuego». «Apaga». «No, Marco», respondió ella, y su voz se impuso al crepitar de las llamas. «No apagaré. Yo lo empecé». Él intentó levantarse, pero las piernas no le obedecían. El brebaje aún le atenazaba los músculos. Se arrastró hacia ella, extendiendo las manos. «Te volviste loca. Nos vamos a quemar. Ayúdame». «Me estoy ayudando a mí», dijo. «Me estoy liberando». Arrojó la antorcha sobre un montón de viejos rollos tirados en el suelo. El fuego rugió, alzándose como un muro entre ellos. «¡Bruja!», gritó él, comprendiendo al fin. «Maldita seas». «Ya estaba maldita», respondió ella con calma. «Cuando entré en esta casa. Ahora levanto la maldición». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Con calma, sin mirar atrás. A su espalda rugía el infierno que ella había creado. El infierno para quien había creado el infierno para ella. Salió al patio. El aire era fresco y frío. Los esclavos ya la esperaban en la puerta trasera. «Todo listo, señora», dijo Euclo. «Los caballos están libres. Nos vamos». «Vayan», dijo ella. «Son libres. Vivan como quieran. Olviden esta casa. Olvídenme». «Nunca la olvidaremos», dijo Sira con lágrimas en los ojos. «Usted nos dio la vida». Se fueron. Se disolvieron en la oscuridad de la noche. Livia se quedó sola. Miró cómo el fuego estallaba por las ventanas, cómo devoraba el tejado. Era un espectáculo majestuoso. La caída de la casa de los Valerios. El fin de una era. Se sentía extraña. El vacío dentro de ella empezaba a llenarse de algo nuevo. No odio, no dolor, sino calma. Una calma rara, fría, pero calma. Lo había hecho. Había sobrevivido. Había vencido. Ahora ante ella se extendía el mundo entero. Un mundo en el que no era nadie. Una esposa fugitiva, una criminal, una incendiaria. Pero era su mundo. Ella misma había elegido ese destino. Y estaba lista para enfrentar todo lo que él le tuviera preparado.
Se echó la capucha sobre la cabeza, ocultando el rostro. Era hora de irse. Pronto llegarían los guardias, los bomberos, los curiosos. No podía dejarse atrapar. Se internó en la oscuridad del callejón, dejando atrás un pasado en llamas. Delante estaba lo desconocido, pero lo desconocido también es libertad. Y Livia, antigua novia romana, antigua víctima, antigua esposa, avanzaba hacia esa libertad con la cabeza bien alta. Su historia no había terminado. Apenas comenzaba. La noche de las Saturnales cayó sobre Roma no como un manto suave, sino como una bruma densa y embriagada, impregnada del olor a vino barato, carne asada y permisividad. Era el tiempo en que el mundo se ponía patas arriba. Los esclavos se ponían las togas de sus amos y banqueteaban en sus mesas, y los amos les servían, fingiendo sumisión. Las leyes callaban, los tribunales cerraban, y ni siquiera el severo Catón, de estar vivo, se habría atrevido a fruncir el ceño ante semejante carnaval de locura. Las calles de la ciudad eterna se volvieron ríos hirvientes en los que se mezclaban patricios y plebeyos, ladrones y guardias, hombres y bestias. Los gritos de «Io Saturnalia» se extendían sobre las 7 colinas, ahogando incluso el ruido del viento. Pero para Livia, aquella fiesta no era motivo de alegría, sino la escenografía perfecta para el acto final de su tragedia, que debía convertirse en triunfo. Estaba de pie en su habitación, la misma donde antaño murió su alma, y miraba por la ventana el resplandor de los fuegos que se alzaba sobre la ciudad. En sus manos sostenía una antorcha, aún sin encender, todavía fría y pesada, como una sentencia. No iba vestida con la estola habitual de una matrona, sino con una capa oscura y vasta, bajo la cual ocultaba una túnica sencilla, cómoda para correr, y un cinturón al que iba atada una bolsa con joyas y un puñal afilado. El puñal era para el último recurso, por si el plan fallaba, por si Marco resultaba más fuerte de lo que ella había calculado, o si la guardia la interceptaba en las puertas. No pensaba rendirse viva. Mejor la muerte por su propia mano que el regreso a aquella jaula dorada o una ejecución vergonzosa en la cruz por haber matado al marido. En la casa reinaba un silencio antinatural, en contraste con el estruendo de la calle. La mayoría de los esclavos, tras recibir de Livia generosos regalos y una autorización tácita, se habían ido a la ciudad a celebrar. Solo quedaban aquellos pocos iniciados en la conspiración, su fiel guardia de sombras, Euclo, Sira, el nubio Bagoas y el mozo de cuadras Galo. Esperaban la señal, dispersos en los puntos clave de la finca, listos para convertir aquel símbolo de poder patricio en una pira funeraria. Livia salió al pasillo. Sus pasos eran silenciosos, como si ya se hubiera convertido en un fantasma. Pasó junto a habitaciones donde en otros tiempos había sonado la risa de los invitados de Marco, junto a la biblioteca de estantes vacíos, junto al triclinio donde padeció la humillación más terrible. Cada rincón de aquella casa conservaba memoria del dolor. Aquí fue donde la golpeó por primera vez. Aquí la obligó a permanecer de rodillas toda una noche. Aquí, junto a la fuente, ahogó a su pájaro favorito. Las paredes parecían rezumar ese sufrimiento, y Livia sentía cómo el odio, frío y afilado, palpitaba en sus sienes. No había lugar para la compasión. La compasión era un lujo que no podía permitirse. Se quedó en la vida anterior, junto con los sueños de doncella y la fe en la justicia de los dioses. Bajó al atrio. Marco Valerio estaba allí, sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el pedestal de la estatua de su ilustre antepasado, el cónsul Valerio Publícola. ¡Qué ironía! El descendiente de un gran hombre, defensor del pueblo, se había convertido en una ruina miserable, en una nada borracha que temía a su propia sombra. Alrededor había ánforas vacías, sobras de comida, trapos. Estaba sucio, sin afeitar, su toga, manchada de vino y vómito. Murmuraba algo entre dientes, agitando una copa vacía como si dirigiera una orquesta invisible. La pócima de Sira había hecho su trabajo. La mente de Marco vagaba por laberintos de pesadilla. Le parecía que las estatuas cobraban vida y extendían hacia él sus manos de piedra, que las sombras de las paredes se volvían demonios venidos a llevarse su alma. Estaba completamente indefenso, pero al mismo tiempo era peligroso como una rata acorralada. Livia se detuvo a la sombra de una columna, observándolo. Necesitaba asegurarse de que estaba lo bastante aturdido como para no impedirle nada, pero lo bastante consciente como para comprender lo que ocurría. Quería que viera su final, que supiera quién le traía aquel fuego. «Marco», lo llamó en voz baja. Él se sobresaltó y dejó caer la copa. El metal tintineó sobre el mármol y el sonido pareció ensordecedor en el silencio de la casa. Giró la cabeza, intentando enfocar su mirada turbia. «¿Quién anda ahí?»,
graznó. ¡Fuera! ¡Lo ordeno! ¡Soy senador de Roma! Aquí no hay ningún senador, dijo Livia saliendo a la luz. Aquí solo estamos tú y yo. Y nuestros pecados. Él la miró fijamente, entornando los ojos. En su mirada parpadeó el reconocimiento, mezclado con miedo. «Livia, ¿eres tú? ¿Por qué vas vestida así? ¿Dónde está mi esposa? Tu esposa murió, Marco. La mataste. Muchas veces. Cada día, cada noche. Y yo soy lo que quedó. Yo soy tu castigo». Él intentó reír, pero la risa se le convirtió en tos. «¿Castigo? ¿Tú? Estúpida. No puedes hacer nada. Eres mi cosa. Tráeme vino. Ahora». Intentó ponerse en pie, apoyándose en el pedestal, pero las piernas le fallaron. Se desplomó de nuevo, golpeándose el codo. «¿Lo ves?», dijo ella acercándose. «Ni siquiera puedes levantarte. Eres débil. Eres lamentable. Todo tu poder, toda tu grandeza, es polvo. Y hoy ese polvo se dispersará con el viento». Sacó el eslabón y el pedernal. Chasqueó la piedra. Una chispa, pequeña y brillante, cayó sobre la estopa aceitada de la antorcha. La llama prendió al instante, voraz, inundando el atrio con una luz rojiza y danzante. Las sombras se abalanzaron por las paredes como bestias asustadas. Marco se quedó inmóvil, mirando el fuego. En sus pupilas dilatadas se reflejaba un terror primitivo. «¿Qué haces?», susurró. «¿Te has vuelto loca? Suelta esa antorcha. Nos quemaremos. No nosotros, Marco. Tú, esta casa, este lugar maldito. Y yo me voy». Se acercó a los pesados cortinajes de terciopelo que separaban el atrio del tablinum. La tela era vieja, seca, impregnada del polvo de décadas. El alimento perfecto para el fuego. Livia acercó la antorcha al borde. «¡No!», aulló Marco, y en su voz apareció de pronto una sobriedad nacida del miedo mortal. «No te atrevas. Guardias. Fuego». Pero nadie acudió. La guardia celebraba las Saturnales. Los esclavos se habían ido. La casa era sorda a sus gritos. La llama lamió la tela, primero tímida, luego segura. Una serpiente de fuego trepó hacia arriba, devorando el terciopelo y dejando tras de sí un rastro negro y humeante. El olor a quemado llenó el aire, acre y amargo. Livia no se detuvo. Cruzó el atrio tocando con la antorcha todo lo que podía arder. Biombos de madera, sillones de mimbre, guirnaldas secas colgadas en las paredes. Se movía como en una danza, fluida y mortífera. Era un ritual de purificación, una misa de fuego. «Eres un monstruo», bramaba Marco, intentando arrastrarse lejos de las llamas que ya empezaban a apoderarse del salón. «Te maldigo. Los dioses te castigarán». «¿Los dioses?». Livia se detuvo y lo miró a través de la pared de fuego que ya se alzaba entre los dos. «¿Dónde estaban tus dioses cuando me violabas? ¿Dónde estaban cuando matabas a mis amigos? ¿Dónde estaban cuando convertías mi vida en un infierno? No estaban, Marco. O no les importaba. Así que no los invoques. Hoy aquí solo hay un dios. Vulcano. Y tiene hambre». El incendio crecía con fuerza. El calor se volvía insoportable. El humo subía hacia la abertura del techo, el compluvium, pero era demasiado. Comenzó a llenar el espacio, cegando, provocando tos. En ese momento, Euclo irrumpió en el atrio. Llevaba la cara cubierta con un trapo mojado y un hacha en las manos. «¡Señora!», gritó. «La cuadra arde. Sira ha prendido la cocina. El fuego viene hacia aquí. Hay que irse. El techo puede venirse abajo». Livia asintió. Arrojó la antorcha sobre un montón de rollos y papiros que Marco, en su delirio borracho, había vaciado de los arcones buscando pagarés de deuda. El papel prendió como pólvora. «Adiós, esposo», dijo, sin alzar la voz, pero Marco la oyó incluso entre el rugido de las llamas. «Disfruta tu fiesta. Estas son tus Saturnales, tu último banquete». Se dio la vuelta y echó a correr tras Euclo hacia la salida. Marco se quedó solo. El fuego lo rodeaba en círculo. Tosía. Las lágrimas le corrían por el rostro. Intentaba arrastrarse, pero el humo lo desorientaba. No entendía dónde estaba la salida. Le parecía que el fuego se reía con la voz de Livia. «¡Ayuda!», gritaba. «¡Alguien! Soy Marco Valerio. Soy rico. Les daré oro». Pero el oro se derretía en los cofres. El poder ardía con los documentos. Y la vida se escapaba con el aire, desplazado por el humo venenoso. Livia salió al patio interior. Allí también rugía el incendio. Ardían anexos de madera, ardía la pérgola enredada en viñas secas. Chispas volaban al cielo negro, mezclándose con las estrellas como miles de luciérnagas. El calor golpeaba el rostro, obligándola a entrecerrar los ojos. En la puerta trasera la esperaban los demás. Zaira, Bagoas, Galo.
Tenían la cara negra de hollín, y en los ojos les brillaba una fiebre. Lo habían hecho. Ellos, esclavos, habían destruido el nido del tirano. ¿Los caballos están listos?, preguntó Livia, jadeando. Sí, señora, respondió Galo, sujetando por las riendas a 2 caballos negros que resoplaban y golpeaban el suelo, asustados por el fuego. Pero hay que darse prisa. El viento esparce las chispas. Pronto estará aquí todo el barrio. No iremos a caballo, dijo Livia. Llamaría la atención. Suéltalos, que corran, que creen caos. Nosotros iremos a pie, por los jardines, hasta el Tíber. Allí nos espera una barca. Era parte del plan. Los caballos con la marca de los Valerios, corriendo por las calles, distraerían a la guardia. Todos pensarían que los dueños murieron o huyeron en pánico. Nadie buscaría a un grupo de personas con capa deslizándose hacia el río. Galo dio una palmada en la grupa de los caballos, y estos se soltaron relinchando, perdiéndose en la oscuridad del callejón. «Vamos», ordenó Livia. Se deslizaron por una puertecilla en el alto muro de piedra que rodeaba el jardín. Ya en la calle, Livia se detuvo un instante y miró atrás. La casa de los Valerios se había convertido en una antorcha gigantesca. Las llamas salían por las ventanas, lamían el tejado, devoraban las columnas. Era un espectáculo terrible y majestuoso. Parecía como si el mismo infierno se hubiera abierto en el centro de Roma. Los gritos de «¡Incendio!» ya se oían por todas partes. Los vecinos salían corriendo con cubos de agua, pero estaba claro que ese fuego no se apagaría con agua. Era demasiado fuerte, demasiado furioso. Se alimentaba no solo de madera, sino de años acumulados de odio. Livia lo contempló, y en el pecho se le alzó una sensación extraña. No era alegría pura. Era alivio mezclado con vacío. La prisión había caído, pero con ella se había derrumbado toda su vida anterior. No tenía casa, no tenía nombre, no tenía estatus. No era nadie. Una mota en un imperio enorme, pero estaba viva, y era libre. «Señora», Euclo le rozó la manga. «No podemos quedarnos. Nos pueden ver». Livia sacudió la cabeza, apartando el hechizo. «Sí, vamos, y deja de llamarme señora. Ahora somos iguales. Yo solo soy Livia». Avanzaron por callejuelas estrechas y sinuosas, procurando mantenerse en la sombra. La ciudad a su alrededor seguía festejando, sin notar la tragedia que se representaba al lado. Grupos borrachos pasaban cantando. Alguien intentó agarrar a Livia de la mano, tomándola por una mujer de mala vida, pero Bagoas, enorme y aterrador incluso en la oscuridad, les quitó las ganas con una sola mirada. Se dirigían al río, hacia la puerta ostiense, donde, en una ensenada discreta, los aguardaba la barca de un pescador viejo al que Livia había pagado con el último oro que tenía. El plan era simple: bajar por el Tíber hasta Ostia y allí embarcar en cualquier navío mercante rumbo al este, a Grecia o a Asia, donde nadie conociera a Marco Valerio, donde las leyes romanas no fueran tan crueles, donde se pudiera desaparecer y empezar de nuevo. Pero el camino era largo y peligroso. Al pasar cerca del foro, Livia vio una patrulla de vigiles, la guardia nocturna y bomberos. Corrían hacia la colina donde ardía la casa de los Valerios, traqueteando con cubos y hachas. Sus antorchas iluminaban la calle, y Livia se encogió, tirando de la capucha hasta cubrirse los ojos. Si los detenían, si preguntaban quiénes eran y de dónde venían. «Tranquilos», susurró a los suyos. «No corran, caminen como borrachos, rían. Somos juerguistas que regresan de un banquete». Sira se puso a reír alto y falso, colgándose del brazo de Euclo. Galo entonó una canción obscena. Livia se obligó a relajar los hombros y a fingir un paso inseguro. Los vigiles pasaron de largo sin prestarles atención. No tenían tiempo para ebrios cuando ardía una mansión patricia. Livia exhaló. Se habían salvado. Llegaron al río. El Tíber, negro y aceitoso, arrastraba sus aguas hacia el mar, indiferente a las pasiones humanas. El olor a limo y pescado podrido golpeó la nariz, pero a Livia le pareció el olor de la libertad. Junto a un embarcadero viejo, medio podrido y resbaladizo, se mecía una barca. El pescador, un anciano encorvado con un rostro como una manzana asada, dormía sentado en la popa. Caronte», lo llamó Euclo en voz baja, usando el nombre en clave. «Tus pasajeros han llegado». El viejo se sobresaltó y abrió un ojo. «Han tardado», gruñó. «Ya pensaba que se habían echado atrás, o que los habían agarrado». «¿Traen el dinero?» Livia le tendió la bolsa en silencio. El viejo la sopesó, la desató y comprobó el contenido. El oro brilló a la luz de la luna. «Bien», asintió. «Suban, pero en silencio. El río tiene oídos». Se acomodaron en la barca. Era estrecha,
Olía a pescado y brea, pero a Livia le pareció más lujosa que la galera de un emperador. Se sentó en un banco, pegando el hombro al de Sira. Bagoas y Galo tomaron los remos. La barca se apartó de la orilla y se deslizó por el agua negra sin hacer ruido. La ribera empezó a alejarse. Livia miró hacia atrás. La ciudad se alzaba sobre el río como una masa oscura. En algún lugar, en la colina, el incendio seguía rugiendo. El resplandor teñía el cielo de rojo sanguíneo. Se imaginó a Marco. ¿Seguía vivo? ¿O ya se había asfixiado con el humo? Tal vez el fuego lo alcanzó y gritaba en agonía. Era extraño, pero no sentía nada. Ni regocijo, ni culpa. Para ella, Marco había muerto hacía mucho. Esa noche, solo había quemado su envoltura. ¿A dónde vamos, Livia?, susurró Sira, envolviéndose en la capa. Hacia adelante, respondió Livia. Lo más lejos posible de aquí. ¿Y qué haremos allí, en tierra ajena? No tenemos nada. Nos tenemos a nosotros, dijo Livia con firmeza. Y tenemos libertad. Encontraremos cómo sobrevivir. Sé leer y escribir, sé idiomas. Euclo es inteligente. Tú conoces las hierbas. Bagoas es fuerte. No nos perderemos. Construiremos una vida nueva. Una vida donde nadie se atreva a golpearnos. Donde nadie nos llame cosas. La barca pasó bajo un puente y la sombra los cubrió. Livia cerró los ojos. Estaba cansada. Mortalmente cansada. La tensión de los últimos meses, la adrenalina de esa noche, todo empezó a aflojarse y a caerle encima como un peso. De pronto, oyó un sonido. Sordo, lejano, pero inconfundible. El derrumbe de un edificio. El estruendo de piedras, el crujir de madera. Abrió los ojos y miró hacia la colina. Una columna de chispas se elevó, más alta que antes. El tejado de la casa de los Valerios se desplomó. Se acabó, susurró. La casa cayó. El linaje se interrumpió. O se interrumpirá si Marco no dejó bastardos, pero eso ya no le importaba. La jaula estaba destruida. Metió la mano en el agua fría del Tíber. El agua le lavó los dedos, como si borrara una sangre invisible y el hollín. Adiós, Roma, le dijo al agua. Fuiste una madre cruel. Me enseñaste el dolor. Pero también me enseñaste la fuerza. No olvidaré tus lecciones, pero ya no soy tu hija. La barca alcanzó el centro del río, donde la corriente era más fuerte. El viento le dio en la cara. Un viento fresco, salobre, venido del mar. Olía a algas y a viajes lejanos. Livia inhaló con el pecho entero. Por primera vez en mucho tiempo respiraba con facilidad. El corsé de las apariencias, el cinturón de la obediencia, el lazo del miedo, todo había desaparecido. Miró a sus compañeros. Dormían o dormitaban, exhaustos. Se habían fiado de ella. La habían seguido al fuego y al agua. Y no les fallaría. Para ellos no sería una señora, sino una jefa, una loba guiando a su manada hacia nuevos territorios. Delante, al este, el cielo empezaba a aclararse. Una franja de alba, pálida y rosada como un pétalo de rosa, cortaba la oscuridad. Nacía un día nuevo. El día de Saturnales terminaba. Comenzaba una era nueva. La era de Livia. No sabía qué la esperaba tras el horizonte. Tal vez pobreza, tal vez nuevos peligros, tal vez incluso la muerte. Pero sería su elección, su camino. Sonrió, por primera vez de verdad, sin máscara, sin fingimiento. La sonrisa de quien ha cruzado el infierno y ha salido al otro lado, chamuscado, pero no roto. La barca se alejaba cada vez más, convirtiéndose en un punto diminuto sobre el ancho río. Y detrás, sobre Roma, el ceniza empezaba a asentarse. Una ceniza gris y ligera en la que se había convertido la grandeza y la crueldad de Marco Valerio. Y en esa ceniza, si uno se fijaba bien, podían verse los contornos de un fénix desplegando las alas. Pero esa ya era otra historia. No la historia de una víctima, sino de una vencedora. Una historia que Livia escribiría ella misma, en la hoja en blanco de su nueva vida. Pasaron 10 años. 10 años largos que borraron de la memoria de Livia el olor a humo romano, pero no borraron el recuerdo de quién había sido y en quién se había convertido. El sol de Éfeso era distinto, no tan cruel ni opresivo como en Roma. Aquí acariciaba, doraba la piel, llenaba el aire con aromas de especias y mar. Livia estaba en la terraza de su casa, orientada hacia el puerto. El viento jugaba con los pliegues de su quitón, no la estola romana que inmovilizaba el cuerpo, sino una prenda griega ligera de lino finísimo teñida del color de la ola marina. Había cambiado. Aquella muchacha frágil y asustada, con ojos de cierva, había desaparecido sin dejar rastro. La mujer que ahora contemplaba el bosque de mástiles en el puerto estaba llena de una fuerza serena y segura. En el cabello, recogido en un peinado complejo a la moda oriental,
Asomaban las primeras hebras de plata, que no la envejecían, sino que le daban nobleza. Las arruguitas en las comisuras de los ojos no hablaban de sufrimiento, sino de sol, de que se entrecerraba a menudo y, quizá, también sonreía. «Señora», sonó una voz baja detrás. Livia se volvió. Era Euclo. Él también había cambiado. Ya no se encorvaba como un esclavo que espera el golpe. Vestía una túnica cara de administrador. En el dedo le brillaba un anillo con sello, y en las manos llevaba rollos con informes. «¿Han llegado los barcos de Alejandría, Euclo?», preguntó ella. Su voz era profunda, firme, pero sin aquella nota histérica que a menudo se oía en las matronas romanas. «Sí, Livia». La llamaba por su nombre cuando estaban a solas. Era su antiguo acuerdo, un signo de igualdad nacido en el fuego. La fortuna y la némesis ya están descargando. Seda de calidad excelente, y las especias. El olor se siente incluso aquí. Obtendremos triple ganancia. Excelente. Asegúrate de que el capitán reciba su parte y una prima por la rapidez, y envía un tonel del mejor vino al templo de Artemisa. Hay que agradecer a los dioses la buena fortuna. Como digas. ¿Hay algo más? Euclo vaciló, y Livia captó al instante el cambio en su ánimo. Ha llegado un mensajero de Roma. Livia se quedó quieta. Roma. Esa palabra, incluso después de 10 años, le provocaba un frío en el pecho. No era miedo, no. Era una sensación desagradable, como tocar algo viscoso. ¿Qué quiere? Trae noticias. Y una carta. ¿De quién? De la familia de los Valerios. O, mejor dicho, de lo que queda de ella. Livia se acercó despacio a una mesa de mármol y se sirvió agua de un cántaro. La mano no le tembló. «Que pase». El mensajero era joven, polvoriento y agotado. Claramente no esperaba ver a una mujer así. Buscaba a una viuda fugitiva, una criminal. Y encontró a una reina del comercio, una de las mujeres más ricas de Éfeso, dueña de la casa mercantil, Fénix. Hizo una reverencia torpe, confuso. «Señora, Livia». «Te escucho», dijo ella con frialdad. «Habla. Traigo noticia de la muerte de Marco Valerio». Livia no se movió. Ni un músculo le tembló en el rostro. «Yo creía que murió hace 10 años, en el incendio». «No, señora. Sobrevivió. Lo sacaron los esclavos de los vecinos. Pero sufrió quemaduras graves. Y perdió la razón. Vivió estos años en la finca de su hermano, en un sótano, encadenado a la pared, porque era violento. Murió hace 3 semanas. Con tormento». «Ya veo», dijo ella con indiferencia, como si hablara del tiempo. «¿Y por qué necesito saberlo?» Su hermano, Lucio Valerio, antes de que Marco muriera, lo obligó a hacer un testamento. O más bien, lo escribió por él. Quería recuperar lo que, según él, usted robó. El mensajero le tendió un rollo sellado con el escudo de los Valerios. Livia lo tomó con 2 dedos, como si fuera una serpiente venenosa. Rompió el sello. La carta era corta y destilaba veneno. Lucio la maldecía, la llamaba bruja y ladrona, le exigía devolver joyas y dinero, la amenazaba con un juicio ante el emperador. Decía que sabía dónde estaba y que su riqueza se había construido sobre la sangre de su hermano. Livia terminó de leer, sonrió de lado y dejó caer el rollo al suelo. «Euclo», llamó. El administrador apareció enseguida desde la sombra. «¿Sí? Dale de comer a este joven, que descanse y que cambie de caballo. Y luego envíalo de regreso». «¿Y la respuesta?», preguntó el mensajero. «¿Qué debo decirle a Lucio Valerio?». Livia se acercó hasta quedar muy cerca. Era más alta que él, erguida, majestuosa. Sus ojos, del color de la miel oscura, miraban directamente al alma. «Dile», susurró, y cada palabra caía como una piedra, «que Livia, esposa de Marco, murió aquella noche. Ardió con la casa, y que la mujer que ves delante no le debe nada a nadie. Mi riqueza la he hecho con mi mente y con el trabajo de mi gente. Si Lucio quiere pleito, que venga a Éfeso. Aquí rigen otras leyes, y aquí tengo amigos a los que no les gustan los altivos de Roma. Dile que si vuelve a perturbar mi paz, compraré todas sus deudas, y sé que las tiene, y lo echaré a la calle como a un perro. Eso es todo. Vete». El mensajero retrocedió, haciendo reverencias, y desapareció. Livia se quedó sola. Recogió el rollo, se acercó al brasero donde se consumían las brasas del incienso y arrojó el pergamino al fuego. Observó cómo se ennegrecían y se encogían las palabras de maldición, cómo desaparecía el escudo de los Valerios. «Se acabó», dijo en voz alta. «Ahora sí, ahora se acabó de verdad». Volvió a salir a la terraza. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el mar de púrpura. Su vida en Éfeso no había sido un cuento.
Los primeros años fueron duros. Llegaron sin nada, extranjeros. El oro que tomó de la casa apenas alcanzó para comprar una pequeña tienda y alquilar un techo en un barrio pobre. Trabajaban de sol a sol. Livia, Patricia de manos blancas, aprendió a regatear en el mercado, a distinguir telas, a llevar cuentas. Lavaba el suelo de su tienda. Soportaba las burlas de comerciantes locales que no estaban acostumbrados a ver a una mujer en los negocios. Pero tenía su ejército. Euclo se convirtió en su cerebro, su mano derecha. Aprendió griego rápido, encontró los contactos necesarios y supo esquivar aranceles. Sira, que allí llegó a ser una herbolaria respetada, curaba a pobres y marineros. La fama de la buena romana se extendió por el puerto y les dio protección y estima entre la gente sencilla. Bagoas y Galo dejaron de ser simples guardias y pasaron a dirigir la escolta de caravanas. Reclutaron un grupo de exgladiadores y esclavos fugados, y pronto nadie se atrevió a asaltar cargas marcadas con el sello del Fénix. Livia resultó ser una estratega talentosa. No temía arriesgar. Invertía donde otros temían, en rutas nuevas, en mercancías exóticas. Fue la primera en llevar seda de manera directa, saltándose intermediarios. Construyó sus almacenes, sus barcos. No se casó. Hubo muchas propuestas. Mercaderes ricos, funcionarios locales, incluso jinetes romanos establecidos en la provincia, miraban con deseo a la viuda bella y rica. Ella decía a todos que era viuda. Pero Livia sonreía con cortesía y negaba. «Estoy casada con mi trabajo», decía. En el fondo, sencillamente ya no podía imaginar que alguien tuviera poder sobre ella. La idea de compartir lecho, obedecer, depender de un hombre, le provocaba rechazo físico. Valoraba su libertad por encima de todo. Tenía amantes, hombres hermosos e inteligentes, que elegía ella misma, con quienes pasaba tiempo por placer y conversación, pero a ninguno le permitió entrar en su corazón ni en su casa como dueño. Creó su propio mundo. La casa en la que vivía era lo opuesto a la mansión sombría de los Valerios. Había luz, aire, verde. No había esclavos, solo sirvientes asalariados, bien pagados, fieles no por miedo, sino por respeto. Abrió una escuela para niñas de familias pobres, donde les enseñaban a leer, escribir y contar, dándoles una oportunidad de vida distinta a la prostitución o la esclavitud. «Mamá», una voz sonora interrumpió sus pensamientos. A la terraza corrió una niña de unos 8 años, de rizos negros y ojos enormes, como los de Livia. Se llamaba Helena, la hija que Livia había adoptado 5 años atrás. La encontró en un mercado de esclavos. Pequeña, sucia, enferma, vendida por unas monedas como mercancía defectuosa. Livia la compró, la curó, y ahora esa niña era la luz de su vida. Aquello de lo que la privó el matrimonio con Marco, la maternidad, lo encontró aquí. Helena. Livia sonrió, y su rostro se ablandó, rejuveneció. «¿Por qué no estás en tu clase de música? El maestro es aburrido», protestó la niña, abrazándola por la cintura. «No hace más que obligarme a tocar escalas. Yo quiero estar contigo, quiero mirar los barcos. Los barcos no se van a ir, y la música educa el alma. Pero, está bien, hoy puedes faltar, ven aquí». La alzó, aunque ya pesaba, y la sentó sobre el pretil. «¿Ves ese barco con la vela roja?», preguntó Livia, señalando el horizonte. «Es la Victoria. Viene de la India. Trae piedras preciosas y marfil. Cuando crezca, ¿tendré mi propio barco?», preguntó Helena. «Tendrás una flota entera, si lo deseas. Serás libre, Helena. Elegirás tu camino. Nadie volverá a decirte que eres una cosa. Nadie se atreverá a levantarte la mano. Te lo prometo». La niña apoyó la mejilla en ella. «Te quiero, mamá. Y yo a ti, vida mía». En ese momento salió Sira a la terraza. Había envejecido mucho. Caminaba con un bastón, pero sus ojos seguían claros y vivos. «Livia», dijo con voz ronca, «han venido del consejo de la ciudad. Quieren hablar de una donación para un nuevo acueducto». «¿Otra vez?», rió Livia. «Se creen que mi bolsa no tiene fondo. Está bien. Tráelos al atrio. Ahora voy». Bajó a Helena al suelo. «Corre, ve a jugar al jardín. A mí me toca trabajar». Livia acomodó los pliegues del quitón y se pasó la mano por el cabello. Lanzó una última mirada al mar. El sol casi se había puesto, y el agua se volvió azul oscuro, casi negra. Recordó aquel día en que navegaba por el Tíber en una barquita frágil, sin saber si llegaría al amanecer. Entonces no tenía nada salvo odio y esperanza. Ahora lo tenía todo. Pero lo principal era que se tenía a sí misma, entera, fuerte, invicta. Había atravesado el fuego y renacido de las cenizas. Se vengó.
Pero la venganza no le quemó el alma, la purificó. Demostró que una mujer no es un recipiente para el placer de un hombre, ni una incubadora de herederos, ni un adorno de la casa. Una mujer es una fuerza con la que hay que contar. Livia entró en la casa, donde la esperaban asuntos, discusiones, decisiones. Su vida estaba llena de preocupaciones, pero eran sus preocupaciones, su elección. Y si alguien le preguntara ahora si era feliz, respondería sin pensarlo, sí. No con esa felicidad tonta y despreocupada de una novia joven que cree en cuentos, sino con la felicidad dura, templada, del guerrero que ganó su batalla principal, la batalla por el derecho a ser persona. La historia de Livia, matrona romana, terminó en el fuego de las Saturnales. La historia de Livia de Éfeso, dueña de su destino, continuaba, y era una gran historia.